Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 116 de Encoders. Hoy tenemos de invitado a John, que nos va a hablar sobre un nuevo libro que está sacando y sobre toda su experiencia. John trabaja actualmente como el director del Magíster de Inteligencia Artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de muchas otros trabajos de consultoría, varios por aquí y por allá, mentorías y cosas así. Entonces, antes de darte el espacio, John, para que te presentes como más extensamente, Mati y yo nos vamos a presentar para que sepas igual quiénes somos. Chris, no sé cuándo llegue. Ah, llegó Chris, está muteado Chris. Mientras tanto, Oye, lo parte primero, Mati. Rob, es que mi cámara está del stream, estoy como Sí, cortadito abajo. lo tengo. Sí. Así que, bueno, nos saludó Agnikai, así que hola Agnikai. Y ahí me arreglaste, muy bien, muy bien. Nada, pues primero de todo, un gusto tenerte aquí. Estuve, bueno, obviamente preparando un poco la entrevista y vi un par de charlas de las que tenía que me parecieron muy interesantes. Tengo varias preguntas ahí guardadas. Tení mucha experiencia por lo que vi en estos temas de inteligencia artificial. Y aquí aprovecho de hacer el puente para presentarnos un poco. Nosotros somos un canal que en el fondo hace un par de años empezó con todo este tema de hacer difusión un poco de data science. Más que nada porque el tema siempre nos interesó a nosotros mismos. Nosotros somos data scientists de formación, un poco formados para mí, yo formado 100% en el trabajo. No tanto, digamos, como ni en la Formación de la academia, vida. sino que formación de la vida, así como algunos ponen por ahí. Llevamos un tiempo con eso, con esto, y este tema, por ejemplo, que el que tú domináis, digamos, justo hace un año, quizá un poquito más, está muy de moda, ¿cachai? Entonces siempre se agradece tener como gente experta en estos temas para poder conversarlo más en profundidad. Yo de formación soy ingeniero matemático, me metí en el mundo del data science por un documental en Netflix de AlphaGo, ese fue como mi origen, de hecho dije, oh, que suena entretenida esta cuestión, tal vez haga algún día esto, nunca pasó, en realidad me dediqué a resolver problemas más empresariales, más normales, pero ya tengo como sus 6 años como por lo menos de trabajo en esta área, así que algo entiendo del tema como de lo que hablamos. Y esa es mi motivación principal, así que lo primero es tener un gustazo tenerte aquí para poder conversar todos estos temas. Gracias Matías, gracias Rodolfo y gracias Chris también por la invitación. Así que, Y bueno, como te comentaba antes, nosotros trabajábamos antes en la misma empresa, después nos fuimos separando, cada uno se fue metiendo en temas distintos, más especializándose en temas distintos. Yo me estoy yendo ahora, o sea, lo que más me interesa en este momento son temas de operación y puesta en producción, porque creo que si un modelo no se pone en producción al final no sirve de nada. Pasé por eso, lo sufrí y ahora quiero que no pase, que no le pase a otras personas. Y Chris se está metiendo más en temas de LLMs. Él es el que está más metido en esos tópicos. Estoy poniendo tu cámara, Chris. Exactamente. Si quieres empiezas a hablar, Bueno, Chris, antes de darle el paso a John, bueno, para que te hola conozca. John, gracias hola Chris, ¿cómo estás? por participar en este episodio de Encoders. Súper bien, bueno, un poco de mí para que me conozcas, al igual que Matt y Rob, empezamos esto hace 2 años, ¿cierto? Hace 2 años, como Un poco más de 2 años, sí. Sí. pasa volando el tiempo. Y bueno, igual como decía el Mati, formación profesional como Data Scientist, ya hace 6 años como trabajando en la empresa. Mi background es ingeniero comercial, pero eso fue hace bastante tiempo. Y luego de eso me dedicaba a aprender programación, ciencia de datos, temas de management, liderazgo y ahora último en lo que es inteligencia artificial y generativa. Siempre aprendiendo cosas nuevas. Entonces ahora, John, cuéntanos un poco más de ti, porfa. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo llegaste ahí? Un pequeño resumen. Yo en realidad no sé porque yo venía pasando por afuera, ustedes me agarraron y dijeron, ¿queréis participar en un podcast? Ya, para adentro, no vale la pena explicarme. Sí, vale la pena. Oye, para los que no me conocen, que están escuchando, mi nombre es John Atkinson. Yo actualmente trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, y hace ya bueno, 20 años, y estoy a cargo creé y dirijo el Magíster en Inteligencia Artificial, que es el primero que se creó en Chile y Sudamérica, orientado especialmente a los profesionales, digamos. Y no un magíster probablemente tal académico, digamos, que tiene otra orientación más investigación, más teórico, digamos. Y en general mi vida académica y tecnológica ha estado, yo soy profesor en Chaunes, bueno, hasta la última, la Adolfo Ibáñez. Antes de eso, 20 años trabajando en la Universidad de Concepción, también en la Facultad de Ingeniería como profesor. Y previamente mi alma mater, que fue la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, donde estudié mi formación inicial en ingeniería, en informática. Y después me quedé trabajando de profe algunos años ahí, hasta que renuncié, me fui
me fui a Concepción. Y de ahí entre medio, digamos, por ahí a finales, de los 90, en realidad ya venía trabajando un poco el tema de inteligencia artificial por ahí a principios de los 90, a finales de los 80 ya. Y después, a finales de los 90, para ser preciso, justo cuando tocó el famoso problema del cambio dígito, que de hecho era un problema, se llamaba en esa época, después podemos conversar, se llama el Y2K, el Y2K, y cuando iban a cambiar los dígitos del 99, a todo el mundo urgido, ya pasa que los sistemas. Justo ahí, yo me fui a hacer mi doctorado a Reino Unido en inteligencia artificial, y en el área que yo había estado trabajando, que es el área de procesamiento del lenguaje natural, que de hecho sea de paso, nadie pescaba, nadie conocía. Los que éramos especialistas en el país los conozco con los dedos de una mano y siempre porque qué tonteras estábamos haciendo, porque nos dedicábamos a hacer cosas más relevantes que estar preocupados de tonteras, digamos. Esa es como la triste historia del bullying académico, digamos. ¿Ya? Oye, ese es un temazo, de hecho te lo iba a preguntar en un momento. Sí, sí. Es Y bueno, yo sigo trabajando en eso. Sí, sí, dime, cuéntame, Mario. que justo lo mencionaste cuando vi tu currículum un poco, dije, oye, tú trabajando desde el inicio de los tiempos en esto, que probablemente antes no era tan popular para ahora y ahora es como ser famoso, saber mucho de esto, como a pegar Ahora, ¿cuánto vale, güey? un poco eso me llamaba mucho la atención. Ahora, dicho sea paso, históricamente el tema de que yo trabajo el procesamiento del lenguaje natural, que se hizo más popular ahora, en general tiene una larga data casi equivalente con la inteligencia artificial en los años 40, digamos. O sea, de hecho, los primeros modelos de lenguaje eran modelos más teóricos, el modelo lingüístico, que fueron popularizados en general por lingüistas. En los años 50, el famoso Noam Chomsky, no sé si lo han escuchado, que ahora se puso a hacer otras cosas, digamos, es un lingüista, está preocupado de hacer otro tipo de análisis, no computacional, sino análisis político, digamos, de discursos políticos, digamos. Entonces, se fue la bola por otro lado, digamos. Y entonces hubo un fuerte desarrollo yo diría en los 50, con toda la teoría, digamos, lingüística descriptiva de Chomsky. Bueno, después se empezó a desarrollar más la parte computacional, empezaron a salir los primeros sistemas prácticos por ahí por fin de los 70. Bueno, hay algunos antes, pero más bien para propósitos académicos, digamos. Pero al final de los 70 ya empezaban a verse los primeros sistemas de procesamiento de lenguaje. Bueno, y esta cuestión después se empezó a masificar, digamos. Pero obviamente venía de mucho antes. Entonces, de hecho, ya en Chile ya estábamos atrasados hace rato, digamos. Veníamos a todo. Ya, yo me metí en esto a finales de los 80 y ya estábamos desfasados, digamos. Lo que estamos haciendo nosotros ya tenía años luz de diferencia, entre comillas, digamos. Y además que influía en factor que en esa época en Chile la gente que estaba en inteligencia artificial en la academia, los expertos eran muy pocos, y además una gran parte todavía se estaba especializando fuera, todavía no había vuelto a la universidad. Entonces, claro, había un déficit importante. De hecho, y con esto terminé la historia, porque yo saqué el pregrado y después seguí trabajando en esto. La universidad, estuve trabajando en algunas empresas por ahí, pero no me gustó, encontré que era bien como, no sé, como que tecnológicamente no era muy atractivo, intelectualmente tampoco, ¿no? Y además, partan de la base que a principios de los 80 venían llegando, ustedes ni se imaginan lo pero venían recién llegando los computadores digitales a Chile. O sea, entonces, obviamente tecnológicamente, el área TI, por ejemplo, como informático, tampoco era, yo estuve trabajando por ahí, la empresa tampoco era muy atractiva, ¿no? Claro. Y entonces, claro, era una época bien interesante porque la primera revolución tecnológica, estaba recién la empresa incorporando el proceso de automatización, especialmente la minería y otros. Entonces era una época bien interesante, digamos. Pero, como te digo, a lo que iba a comentar es que una anécdota, que no me gusta contarla porque son como los años negros de esto, es que cuando yo terminé el pregrado, seguí trabajando con esto, después me metí a hacer un máster en la universidad. Y la gente que estaba, como yo decía, obviamente, estaba afuera. Entonces no había nadie que me guiara los temas que yo quería acá. Entonces lo que me ofrecieron, y con beca y todo, era, oye, pero trabajan algo tan tangencial. No exactamente igual. Ya, entonces estuve trabajando en temas de supercómputo, computación paralela a esa época, que eran los primeros atisbos que habían en Chile de supercomputador y todo el tema. Y que no era algo que bruto, que me excitaba, digamos, pero lo conecté con el tema de IA, de hecho. De hecho, el modelo que desarrollamos, las aplicaciones que buscamos son para aplicaciones de inteligencia artificial de esa época, digamos. Pero lo tragicómico, digamos, típico en las tesis, o en los proyectos de pregrado, las tesis de posgrado, uno después al final coloca esto, ojalá que nunca me escuche el que estaba en la comisión, pero típico de la última página de conclusiones, aparece una sección y dice trabajo futuro. Entonces, cuando yo estaba en mi examen de grado de eso, de pregrado era el lenguaje natural, ahí fue mi trabajo, pero el de magíster acá en Chile en esto. Y oye, aquí no me queda muy claro, ¿cómo lo voy a continuar? Yo le dije, ¿y quién dijo que voy a continuar? Entonces me quedaba mirando con cara así, yo quería que no me pusieran, porque me pusieron como 98, algo así, en cara 0 a 100, porque en realidad como que quedaron picados por la respuesta, digamos. Y porque nunca fue lo mío, y después yo seguí trabajando con lo mío, me uní con más gente, fui a trabajar en lo mío. Y de hecho, paradójicamente, el profesor guía que yo tuve en Escocia, en Edimburgo, la universidad, se extrañaba cuando veía parte de mi currículum. ¿Y qué te pasó aquí?
Entonces, claro, reconozco que era extraño, porque de repente te verdura, fruta, y de repente salí vendiendo refrigeradores. ¿Qué estáis haciendo ahí? Bueno, la necesidad tenía que ganar eje. Bueno, pero ese es el resumen de la historia, casi unos 30 años que yo en esto. Ha sido interesante porque han habido también lo que se llama su veranito y sus inviernos también en la época de la inteligencia artificial, digamos. Y también pasó, así que no nos dejamos la bola entre brujo, como yo siempre digo, tanto en las empresas como en las universidades, también pasó que cuando viene en moda, gente que se agarra en moda y empieza a cantinflar. Y eso ha pasado no solamente en un montón de cosas, y también pasó en los 80. Entonces, ¿Pasó y en de los hecho, 80 más, en qué? en temas de inteligencia artificial, en temas de Ya. lo que se llama calidad total y reingeniería de procesos, o sea, un montón de temas que la agarraban las modas, todos empezaban a transmitir, y después, ¿qué pasaba? Lo viciaban y se acababa. Y después Ya. nadie te creía. Entonces, es como una curva así bien pequeña, que espero, obviamente la IA ahora está tomando, al igual que la ciberseguridad y otros temas, está tomando un ribete que no tenía antes, por supuesto, a nivel mundial. Y espero que no pase esto, que se chacree con los vicios y con las modas, porque en los mediados de los 90, como que se anduvo un poquito chacreando y después la gente no creía. Entonces, eso más ahora, después podemos entrar en más detalle, digamos. Tiene sus cosas positivas y las otras no tan positivas. Ahora, tú dijiste que en el pasado el ambiente en Chile estaba como bien atrasado. ¿Ahora crees que seguimos atrasados o estamos más o menos como a la par? No, yo creo que estamos mucho mejor parados. Sin embargo, yo creo que lo que falta, y esto lo que voy a decir, no, digamos, no tiene que ver mucho quizás no tiene que ver mucho con inteligencia artificial, tiene que ver mucho con el ADN del país en términos de ciencia y tecnología. De hecho, a mí me tocó participar en el primer comité que elaboró la Política Nacional Oficial, el 2000 después. Estaba en el gobierno de Piñera, pero fue una comisión del Senado, después pasó al gobierno de Piñera, después el gobierno de Piñera de un borrador y pasó al gobierno de Bol, y así. Pero ¿qué es lo que ha faltado? Y quizás también ha faltado en otros temas, ciberseguridad. Yo he conversado por ahí con gente que es experta, y ahora con la moda también de la computación cuántica. En realidad, yo creo que sí hemos avanzado tecnológicamente en varios aspectos, ¿cierto? Está mucho más masivo, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que sigue faltando es algo que no tiene que ver, como te decía, con la IA. Que seguimos siendo un país que es súper reactivo, cero proactividad. Pensar unos pasos más allá, no podí, porque no te creen, no hay riesgo en la inversión, tenéis que hacer las cosas que te cundan ahora y no después. Entonces, claro, eso nos lleva a ser un país que es extremadamente dependiente de lo que está pasando afuera, extremadamente dependiente de otros productos, otros insumos. Por eso digo, no solamente en tecnología, digamos, desde cosas alimenticias hasta tecnología y otras cosas más, digamos. Entonces, creo que lo que falta ahí, lo que insistimos bastante cuando estábamos en el tema de la política nacional, siendo que la política o las políticas públicas en determinados temas se supone que es para eso, que falta esta visión mediano a largo plazo, que de repente tú ves papeles escritos, pero cuesta ver, yo creo que me sobran de las manos las políticas públicas que realmente pensaron en el país como un todo a largo plazo. Y no pensando ya, ¿a quién le vamos a dar el billete para que se gane este proyecto o este negocio, lo que sea? Siempre pensando como en la chimuchina. Y quizás ahí, yo creo que en eso hemos sido bastante críticos, mucho que estamos en el mundo científico. Ahí es donde otros países nos llevan la delantera. Más que lo tecnológico, per se, el hecho de que están pensando a futuro y no están en la chimuchina de ahora. Obviamente uno podría decir, sí, que tenemos otros problemas, John, importantes que resolver ahora, por supuesto, pero como todo un país, si tú te fijas, el patrón común que tiene un país desarrollado, ciertos estamentos, ciertas personas que están tratando de resolver los problemas de ahora, pero sin dejar de mirar a lo que va a venir después. Y estamos hablando que son proyectos, chiquillos, que vamos a hacer un plan estratégico de 2 o 3 años plazo. Le ponía eso a un gringo, se mata la risa, pues. Los tipos planifican con 20 años en adelante, 20, 30 años, hasta 50 años, ¿cachai? Porque es el problema que va a venir, que nadie lo tiene resuelto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí, como te decía, Ray Suma, a pesar que hemos avanzado tecnológicamente, científicamente en varios aspectos, hay más apoyo que antes, hay más difusión de los temas, es más masivo el uso. Igual como que nos falta eso que yo creo que es parte del ADN nuestro, digamos, que hemos tenido en los últimos, que tengo uso de razón, en los últimos 40, 50 años, ¿cachai? Y eso yo creo que cambia el nombre y cumple para varias cosas, digamos, le pones un nombre de IA o ciberseguridad o no sé lo que sea, digamos, y pasa exactamente lo mismo. 100% de acuerdo contigo. Incluso más, ponle el tema de innovación y emprendimiento. El negocio, ¿cómo? Comenté que en el chat también están de acuerdo. Sí, piensa en el emprendimiento, innovación, todo el ecosistema en general. Si pensáis en todo el ecosistema también, porque en el fondo no hay mucha mentalidad preparada. Se están dando atisbos, pero son todavía muy pequeñitos, todavía no es sistemático, en que realmente se invierte en forma significativa en temas de emprendimiento, innovación. Generalmente no le creen a la gente porque nadie se quiere arriesgar y al final, ¿en qué termina? Tenés que irte para afuera. Obviamente hay casos interesantes que le han resultado bien, sí, pero con un esfuerzo
Tenés que ponerle un ñeque importante y que no es algo generalizado, ¿verdad? Yo de repente, no sé, te reírme y llorar cuando alguien pone, mira, estos son los ejemplos que yo seguí, que me resultó mi unicornio, lo que sea. Compadre, pero para un poco, tranquilízate. O sea, son casos particulares que no es la regla generalizada para todos, porque tiene un montón de elementos entre redes, recursos propios, etcétera, que no todos tienen. Y esa quizás también es la diferencia con respecto a otros países, que los ecosistemas en general, tecnológicos de innovación, en general, están montados en forma transversal y están montados desde abajo, desde chicos. No es que ya ahora que usted creció le vamos a dar apoyo, no, viene de abajo. Es la misma razón por la que yo digo cada vez que ponemos, usted seguramente se recuerda porque a cada rato aparece esta noticia, cuando ponemos puntos de referencia en los sistemas educativos, en lo que pasa en Finlandia. Entonces, no, tenemos que ver lo que pasa en Finlandia porque tiene el mejor sistema educativo. Entonces, mandamos gente para allá. Cada no sé cuánto tiempo enviamos gente para allá. No, miren las prácticas y ponen las prácticas y invierten. No funciona. Tú decís, pero ¿cómo si trajimos las mejores prácticas? Se les olvida un pequeño detalle, que esa práctica viene de que el cabro chico está en el colegio. Viene de abajo, no viene cuando ya está informadito. Entonces, en el fondo, hacer el copy-paste de lo que está en este momento es saltarte mejor toda la evolución que han tenido todos estos años. Entonces, ahí como que no creo que hay masa crítica, hay recursos humanos sumamente buenos en Chile, pero no se está aprovechando y no se le está escuchando muchas veces. De hecho, me está acordando justamente un detalle en un podcast del otro día. Ustedes deben saber que Chile, creo que en Latinoamérica, tiene el programa de capital humano, formación altamente calificada, tipo Becas Chile, uno de los más importantes de Latinoamérica. Ha metido una cantidad de lucas, pero enorme para sacar gente que sabe hacer los posgrados en los lugares más importantes, digamos. Súper bien, hasta ahí bien. Pero a la vuelta, no, lo que pasa es que vamos a contratar a un experto de Harvard que nos viene a decir cómo podemos hacer la educación aquí en Chile. Compadre, a ver, para, no te entiendo. En lucas, invertiste tiempo y apoyo a chilenos que se fueron a asegurar los mejores lugares del mundo y después vuelven y después le piden la opinión a otros. Es como el ninguneo es pero brutal. Chaqueteo ninguneo es brutal, ¿no? Por esta mentalidad que lo de fuera es mejor, no importa que venga de Harvard o donde sea. Entonces, yo creo que ahí es donde hay cosas que todavía nos falta, hemos avanzado, pero todavía nos falta avanzar, yo diría mucho. Sí. Qué mal. Qué Eso chistoso. también me recuerda mucho cuando una empresa trae a consultores como de afuera, de grandes empresas, que dice hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y en verdad no tienen el contexto de la empresa, no saben, No, pues. no siempre dan las mejores sugerencias. No, exactamente. Y yo por eso siempre he dicho, de hecho, otra vez escribí un artículo en un par de diarios por ahí, y porque justamente me hacía la pregunta en el momento, ya que estamos hablando del tema IA y lenguaje, pero generalicemos el paraguas como IA. Decía, yo pensaba, dije, ¿por qué no podría haber, es un ejemplo muy, digamos, muy doméstico, pero ¿por qué avances como ChatGPT o empresas como OpenAI de tecnología de ese nivel no pueden haber partido en Chile? No, que con todos los recursos, compadre, las lucas. Yo tengo bastantes años de esto y yo tengo mis serias dudas de que el tema se resuelva con lucas. Las lucas están mal puestas si no tenéis el foco adecuado, si no tenéis una política pública adecuada, si no tenéis también mirar a largo plazo y si no te proyectas, no hay nada que hacer. Mira, yo me acuerdo de un momento cuando trabajaba en Concepción, me había ganado un proyecto de colaboración con la gente del MIT en Boston. ¿Ya? Entonces me tocaba viajar harto para allá y ellos para acá. ¿Ya? Y una vez, no sé si ustedes han estado en Boston, se lo recomiendo. Me encantó porque es como un Nueva York chiquitito, que todavía puedes caminar, tiene lo antiguo, tiene lo nuevo. Y en un momento cuando terminaba la reunión, entonces hay una estación de metro que está en la mitad del MIT, del campus. Se llama Kendall Square. Si está alguien ahí para allá o ahí, se acuerda, que es la única que está ahí. Me acuerdo que una de las veces estaba esperando el metro para ir a Chopineat, al centro de Boston, y de repente no me había dado cuenta que esto mío, yo pensé que había publicidad, típica del metro. Y lo que había era, no sé, todavía está, esto fue el año donde empecé a viajar, el título decía, los aportes del MIT a la humanidad. No, ni siquiera a Boston, a Estados Unidos, no, a la humanidad. O sea, sin cosas chicas. Y empezaron un montón de avances científico-tecnológicos del desarrollo del microscopio, el traje espacial usado en la misión Apolo 11, el primer computador de tal tipo. Algunas cosas las conocía, las pocas, las otras no tenía una idea. Cuento corto, que después ese era como el tercer viaje que hacía para allá. Y un día, cuando regresé a Chile esa semana, es un viaje corto, estaba almorzando con un colega en Concepción, y yo le contaba, mira lo que vi, así como te lo estoy comentando a ustedes. Me decía, sí, pues. Tipo, sigue teniendo las lucas, eso es re fácil hacerlo. ¿No? Entonces yo me reía así, la misma risa usted. Yo me reía y decía, a ver, compadre, tranquilicémonos. Yo creo que la realidad es bastante diferente. Yo te puedo apostar. Si yo fuera un multimillonario, te traigo todas las lucas, te las pongo acá, sin ni siquiera que tengas que postular algún fondo, y yo te puedo apostar mi cogote que no haya que hacer. Y si lo así, vaya a por todos lados, que hacer puras cabezas de pescado y vaya a botar toda la plata. Y esto vale
políticas públicas que han tenido que ver no sé, no solamente con tecnología, sino con transporte, gestión familiar, con salud, con educación. Entonces, la prueba más fehaciente, no solamente que tenéis que estar en el lugar adecuado, en el instante adecuado, sino también con el ecosistema adecuado, sino un tema totalmente tener puras lucas. Y eso también es válido para inteligencia artificial, todo lo que ha pasado en todos estos años, no solamente a partir de digamos, del tema de ChatGPT, sino mucho antes. Entonces, ahí hay un tema que hay que darle vuelta, digamos, que hay harto que tenemos que avanzar ahí, especialmente, yo diría que lo más complicado donde hay que avanzar es la mentalidad. No solamente esto de creerse el cuento, sino que además tú te puedes creer el cuento, si no es tanto problema. Es el tema que el ecosistema te acompaña. Porque yo puedo estar convencido que voy a poner un cohete a la luna, sin que fuera necesario. Puede ser la competencia de Elon Musk. Sí, pero si no tengo el ecosistema alrededor que te ayuda, hasta ahí nomás te llegó tu modelo. ¿Te fijas? Entonces, Claro. tiene que estar todo interconectado. O sea, entonces no es mágico. Y eso preserva la necesidad de mandar a la gente hacia afuera y después al final se quedan afuera o como decías, vuelven y no les hacen caso. Es un problema. O sea, de hecho, ese tema de las becas tiene otro problema que ahora se ha tratado de subsanar. Para los que están escuchando, no ¿Te sé si refieres a saben, Becas pero Chile o cuál? Becas Chile, que antes Ya, ok. yo cuando me fui era la beca Presidente de la República, después ha cambiado de nombre y es Lucas, ahora tiene más Lucas que antes. Y porque hay una súper buena política pública para enviar a gente a perfeccionarse afuera, pero en un momento lo que les falló, años atrás, que la pregunta del millón, ¿qué hacemos a la vuelta? Y ahí están los problemas. ¿Qué Claro. pasaba? Bueno, es que, además, antes, ¿qué pasó? Muchos años atrás, la gente volvía poco. Ya, ok, empezó a volver. Pero ¿por qué empezó a volver muchas veces? Porque, por ejemplo, gente como yo, que trabajaba como académico, estaba con un contrato en una universidad. Entonces tú estabas ligado, tenías que volver ahí. Perfecto. Pero ahora, digo ahora, hace algunos años atrás, la beca Chile cambió eso, flexibilizó, dijo, compadre, no hay problema. Usted si quiere se va independiente, lo importante es que vuelva al país porque el Estado quiere recuperar la inversión, obviamente. Está bien. Pero no contaron, no contaron con que, claro, vuelve después ya, y cruzado ahí, ya, ¿y qué hago ahora? Entonces no tengo pega. Entonces tienes gente con centros poblados, todo el cuento, áreas que son súper estratégicas para el país, pero están ahí sin pega o tienen que andar improvisando algún pitutito por aquí y por allá. Entonces, claro, hay cosas obviamente Eso que que faltó mencionas, John, lo último un poco como yo partí. Yo antes me metí en magíster, yo iba a hacer doctorado originalmente. Y justo el ya, tema final que tocaste, yo nunca pensé tanto como capaz que nunca vuelva, porque no veía cómo rayos aplicar lo que yo estaba estudiando, que no tenía nada que ver sí, con po, inteligencia sí, po, artificial, yo estudiaba la sí, bolita, po. si me molestan mis amigos. Como decía, ¿y a dónde lo aplico? Sí, incluso habían aplicaciones, pero era como que todo estaba afuera, todo fuera, era un tema de visión. Así que al menos yo Sí, concuerdo mucho con exacto, con exacto. tu diagnóstico, Es un sobre tema de todo yo que visión. estuve ahí. O sea, no solamente cosas, es un tema de visión y también yo creo que hay que ser justo en el que, por un lado está el tema de visión que te decía yo, pero también hay que reconocer que el ejemplo que ponía de otros países, que efectivamente hay temas que hay que resolver que son actuales, por supuesto. Pero, no puede, pero ¿cuál es el problema que nos pasa? Que tiene que tener un buen balance. O sea, a veces nos pasa que nos vamos todos, 100%, el 99,9% a preocuparnos de lo que está pasando en el día a día, lo cual está bien, porque tienes que resolver el problema, evidente. Pero dejáis de lado el resto y después empiezan a aparecer las modas y tú, no, que me la cambiaron, no, que me la cambiaron, no, chuta, ¿qué hago con tantas cosas? ¿Cachai? Entonces, interesante el fenómeno que ocurre, porque cuando empezáis a ver un país desarrollado, propiamente tal, ¿por qué no tiene tanto bombardeo de modas como tenemos nosotros, no Chile en general, en otros países? Porque son ellos los que generan las modas. Entonces están más preparados. No digo que no los pille, obviamente, pero que están mucho más preparados, ¿cierto? Que con mucha más base nosotros y además no dan puntas sin hilo, los compadres. O sea, están pensando de aquí a 20, 30 años plazo, digamos. Yo me acuerdo que por ahí, por el final de los 80 estaba escuchando un programa de televisión donde entrevistaban a un ex trabajador de una agencia de inteligencia norteamericana y le preguntaban, ¿cómo ustedes están resolviendo este problema de ahora? No, si este problema ya lo tenemos más o menos resuelto, le contaba, pa. Si lo que estamos preocupados ahora es resolver los problemas que van a venir en 20 años más. Entonces, yo era chico, me quedé con esa cuestión en la cabeza y dije, chuta, compadre, o sea, es un cambio, pero garrafal de mentalidad, en el fondo. O sea, tratar de hacer un buen equilibrio. No es fácil, digamos. Porque además piensa, y esto es a un lado ya más que político, geopolítico, internacional, que también cuando tú ves los gobiernos en general, todos los países, especialmente los latinoamericanos, tienen periodos los cuales tienen que rendir resultados ahí, que se les reconozca las estrellitas ahí. Pues. Entonces, si tú te ponías a planificar 20 años, no, súper bueno, pero compadre, pero eso no te retribuye en nada ahora. Entonces no lo hagamos. Entonces, claro, en cambio, lo que pasa en otros países, que si bien es cierto, especialmente los más desarrollados, que si bien es cierto, tienen algunos problemas que resolver todavía, cuando llega uno y otro gobierno, el cueste de turno, no empiezan a cuestionar todo porque hay políticas que se empiezan a mantener. Y por algo son lo que son. Yo creo que aquí en Chile hay pocas políticas públicas que funcionen de esa forma. Realmente hay más políticas gubernamentales y muy pocas políticas públicas, digamos, cuando me refiero al Estado. Entonces, eso es un montón de cosas.
¿Cómo ves la tendencia en el país? Dado tu experiencia, ¿vamos apuntando a un mejor lugar o nos mantenemos estáticos o vamos decayendo? No, yo creo que vamos bien, quizás a todos nos gustaría ir un poquito más rápido, obviamente. Yo creo que vamos bien, pero da la impresión que de repente esta falta de visión, Matías, como salpicamos o picoteamos para todos lados. Cuando vimos el tema, ni siquiera hablando de IA, pues no hemos hablado muchos días, cuando vimos el tema del litio, famoso litio. O sea, ya llegamos a la cepo. No, esta cuestión ahora ya, hagámosle, digamos, un plan del litio. Oiga, jefe, estamos quedando de lado, esta cuestión ya pasó, ya va. ¿No? Entonces, yo creo que sí se ha avanzado, hay otros temas interesantes que pueden venir. Yo soy optimista con respecto a eso, pero hay muchos temas que hay todavía que avanzar, especialmente lo que te decía antes, lo que tiene que ver con cómo nos proyectamos, cómo nos proyectamos a futuro. Yo, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo vería yo? Y siempre esto lo decía mucho tiempo atrás, años atrás, incluso cuando estábamos en el tema de la política de IA. Hace falta, y esto es algo que de hecho, no es lo que está inventando como gran novedad, pasa en otros países y pasa en empresas importantes. Falta así como un think tank, como un grupo de cabezas pensantes, básicamente una organización pública o privada, empresa, lo que sea, organismo de todo tipo, digamos, solamente se dedique a ver lo que va a venir, pensar en el futuro. Y eso no estoy inventando, están un montón de países desarrollados. Y universidades, empresas, todo, o sea, viven de eso pensando, oye, compadres, ustedes solamente dedíquense a pensar, mientras el resto ahí dedica a hacer las cosas más domésticas, digamos, pero porque tenemos que resolver problemas que van a venir. De hecho, es más, si uno quiere hacer la bajada más práctica a nivel de negocio, mire lo que está pasando ahora con empresas de renombre tipo Microsoft, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no es que estén construyendo software a cada rato, estén todos en eso. O sea, tiene un grupo importante de gente que está pensando, está ideando cosas que van a venir. Porque se imaginan que estuvieran todos preocupados de ahora. O sea, hasta ahí les llega el negocio. O sea, ni siquiera sería rentable. ¿Cachai? ¿No? O sea, es un tema además. Y yo ni siquiera diría un tema práctico, un tema de sobrevivencia. Sí, ¿Cachai? la reinvención es súper importante. En O sea, cualquier o empresa si no, y países también. usted conoce la historia de lo que le pasó a la. Bueno, hay varios, pero lo que le pasó, ¿cómo se llama? Que yo alcancé a usarla cuando chico, las cámaras fotográficas instantáneas, las famosas Polaroid. Ah, Las Polaroid, que sacar la foto ahí mismo, porque la otra tenéis que mandar a revelar a un mini sí. estudio. ¿Verdad? Y esto fue todo el furor en los 80, todos teníamos Polaroid, pasó un tiempo, y que para descanse, pues, no, que esto es un buen negocio, compadre, buen negocio, sí, pero después de esto, no, esto se va a vender siempre. Después aparecieron otras tecnologías y sonaste, pues, ¿cachai? Y no se tronó. ¿Por qué? Porque, claro, falta ese grupo pensante que esté, vale la redundancia, pensando en lo que va a venir y no solamente en lo que está ahora. Yo creo que son ambas cosas relevantes. Entonces, yo creo que el país está dando buenos pasos, a veces, pero como te digo, a veces muy salpicoteando para todos lados, digamos, como que tratando allá del norte. Yo no sé si ustedes saben, pero hay una, lo que es una política pública que si se hubiera ejecutado, esto es una histórica que la pueden ver, googlearla, porque voy a resumirla en un par de segundos, digamos, pero es bastante más larga. Si se hubiera ejecutado en Chile, hubiéramos sido casi una potencia tecnológica, digamos. Y esto es un ¿Cuándo? proyecto que se desarrolló el año 71, 71, Uf, un poquito antes del golpe. Es un proyecto que se llamaba Sinergia Cibernética, el famoso proyecto CyberSync, que el objetivo que tenía era básicamente, incluso van a encontrar una maqueta al estilo de Star Trek, porque básicamente era un diseño bien parecido. La idea que el Estado tuviera una suerte de salón de control con todos los sistemas del Estado interconectados, teniendo información en tiempo real, cuando no había internet, cuando no había dashboard ni business intelligence, ninguna de esas cosas. Y a alguien se le ocurrió, contrató, ahí está, ahí con Matías, que es el que está viendo el browser, Matías. Sí, Claro, ahí está, ese proyecto, si alguien quiere ver la historia, Está. fascinante. Y el Estado lo que hizo, contrató un grupo de ingenieros, diseñadores, científicos, filósofos, mecánicos, etcétera, para diseñar todo lo que va a hacer el sistema, ocupando las últimas tendencias que había en cibernética, esa época que se llamaba, digamos. Entonces, pues, el proyecto se llamaba Sinergia Cibernética. Y lo más interesante de todo es que el personaje que estaba a cargo del proyecto, que lo habían contratado, en la época del presidente Allende, un personaje británico que se llamaba Stafford Beer. Y Stafford Beer vino aquí a Chile, lo contrataron para implementar este proyecto que no había sido implementado, escuchen bien, en ninguna parte del mundo. En ninguna. Ni siquiera en Reino Unido, donde él estaba. Y llegó acá, bueno, desarrollaron las maquetas, hicieron todos los estudios, vino el golpe de Estado, es una falta política qué pública. mal. Se supone que debería haber subsistido, o sea, las políticas públicas en general o de Estado deberían subsistir independiente de lo que pase políticamente o que se acabe un gobierno, lo que sea, pero hubiéramos sido potencia. No estaba en ninguna parte y ahora es casi ejemplo de, digamos, de referencia. Ahí está la foto, de hecho, la que mencionaba, digamos. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahí de repente nos perdemos, ahí está. Esa es una buena toma, digamos. Entonces, ahí se supone que los salones tenían una suerte de botonera donde el presidente, los ministros tenían acceso a un montón de información en tiempo real, o no había redes, no había los computadores de ahora. Entonces, imagínense la pensar que, digamos, que hicieran esto, digamos.
pusieron un grupo de gente a pensar, hoy pensemos país, pensemos futuro, ¿cómo va a venir esto? Bueno, y lamentablemente no se ejecutó y hasta ahí llegamos. Entonces, imagínate cómo era cambiar la historia, digamos. Es un ejemplo muy clásico que se menciona por ahí, obviamente. Hay otras cosas, una que otra por ahí, pero ese ejemplo es muy choro porque además yo cuando estudiaba pregrado, uno de mis profesores que había retornado después de haber estado al exilio afuera, justamente trabajó en ese proyecto. Entonces, cuando era profe nuestro, nadie le creía mucho cuando hablaba de él. Después, años después, empezamos a ir a la publicidad y empezamos a ver que aparecía su nombre. O sea, este viejo, weón, lo que decía era verdad, weón. Entonces, claro, de repente nos hemos farreado cosas interesantes. Entonces, ahora, ¿cómo sería si pensáramos más de estas cosas, pero en más cantidad también? Po? O sea, por probabilidad, más de uno tiene que caer. Po. Exactamente. Ahora, no sé si es que tienen alguna duda con respecto a este tema, pero quería pasar al tema del libro luego. ¿Tienen Ajá. alguna duda? Pasando Chris, bruscamente Mati? al propósito Es de... que como sé que te tienes que ir luego, quiero... Tranquilo, no, sí, no, si mientras no estemos... Ya. Sí, Cuéntanos un poco de tu libro, porfa. ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo, el libro de... bueno, es el título del stream. El Lo que pasa LMS es que hay con dos libros certificaciones. recientes. Exacto, hay dos libros recientes. El primero es un libro de... Lo que pasa es que a ver, hay que poner contexto primero para los que nos están escuchando. Voy a decir algo que no es tan obvio como el corriente se puede imaginar. Primero, yo soy académico, científico, y a lo que en Chile por lo menos no nos premian por hacer libros. Nos evalúan por hacer artículos científicos, los llamados papers. Por tanto, hacer Y tampoco libros clases. quiere decir que tú primero tenés que sacrificar cosas y ahí te llega algún zarpazo porque, chuta, compadre, escribiste el libro, pero dejaste de lado hacer más papers. O sea, es lo primero que no es tan obvio, por eso escribir libros individualmente, porque hay escrito capítulos de libros, pero no solo. Igual es un sacrificio que uno hace porque hay algo que, entre comillas, te pseudo castigan en el fondo. Y había escrito dos. Uno, en general, al patrón común, antes de llegar a eso, lo que preguntaba Matías, lo que tiene que ver con el lenguaje. Y estaba trabajando en lenguaje hace bastante tiempo. Y una cosa, lo que tiene que ver con la tecnología que está detrás de lo que te permite analizar información documental, información de texto, y tratar de descubrir cosas a partir de eso, que es lo que se llama analítica textual, y es el libro previo, ya, en español e inglés. Y ahora el último que tiene que ver más con procesamiento del lenguaje propiamente tal, y donde el foco es procesamiento del lenguaje, el foco anterior. Básicamente son técnicas que te permiten descubrir lo que se llama en inglés los insights, o sea, descubrir conocimiento nuevo para que la empresa les sirva para tomar decisiones. Por tanto, el insight es el foco, digamos. En cambio, acá el foco es el nuevo libro, básicamente construir aplicaciones, entender cómo funcionan las tecnologías, construir aplicaciones de procesamiento del lenguaje. Y en particular, ahí está el otro libro. El primero que está ahí, claro, la misma editorial. Voy a poner... Está en la pantalla. Claro, están los dos en inglés, pero que está escuchando están los dos en español. Por lo que pasa es una editorial española que también lo vende en Chile. Pero lo que estás viendo ahí son los que están en inglés. El primero, el que está al lado izquierdo, el más reciente, que se lanzó ahora, el que está al lado derecho, ya que traté de mantener además el mismo estilo con caricatura, digamos. Y básicamente el libro, en resumen, es... A ver, ¿por qué decidí que esa buena pregunta? Porque esto es como bien, lo voy a contar bien tragicómico, ¿eh? Pero interesante, pero positivo en el fondo, más que interesante, positivo. Explotó lo de ChatGPT a fines de 2022, ¿cierto? Y yo realmente, no sé si ustedes me siguen, pero realmente hago comentarios, desmitifico cosas, bajo un poquito los decibeles, el cantinfleo, tanto de humo que hay por ahí. Entonces, va aplicando cosas para que la gente no se crea cualquier cosa que pasa en las redes también, porque que incluso pasa en los medios serios, digamos, también influyen lo lindo, digamos, ¿cierto? Y entonces ponía cosas y de repente, de la nada, me llega un correo de una editorial española del gerente. Y me dice, John, ¿sabéis que te veo hablando a cada rato de esto? Que yo creo que se necesita gente que hable de esto con conocimiento, con aspectos técnicos, todo, pero al alcance todos. ¿Me gustaría escribir otro libro? En realidad el segundo no lo tenía considerado, porque además no tenía tiempo, además. Entonces me pilló medio así como de improviso y dije yo, sí, pues puede ser, porque de hecho creo que la gente necesitaba aprender en simple. Pues la idea que los libros que he hecho, dentro de lo técnico, de la forma más sencilla posible, por un lado, para que la gente aprenda en teoría y práctica, y por otro lado, María, yo creo que lo más importante que el deseo oculto es para que la gente aprenda y corte de escuchar a tanto Cantinflas dando vueltas. Es en el fondo, es como objetivo, o sea, de alfabetización es clave también. A veces no se dice, pero en el caso mío sí, la idea es que la gente aprendiera cosas en simple, que no le metan el dedo en la boca, que no se pase rollo, que el fin del mundo y temas que se van a apoderar de todo y vienen los Terminator. Una cuestión súper aterrizada. Mire, esto es lo que es. Esto es lo que voy a hacer, listo, usted verá después lo que cree o no cree. Y además, entonces es una combinación teórico-práctica, de hecho tiene conceptos que un poco va explicando paso a paso en cómo funcionan las cosas. Para los que nos están escuchando, en el fondo esas cosas significa cómo funcionan las grandes aplicaciones tipo ChatGPT o Gemini ahora, que todo de alguna forma han usado, qué es lo que hay por dentro, cómo funcionan, cómo uno puede entender. Y
también la parte práctica de cómo uno puede construir pequeñas aplicaciones con eso. De hecho, el libro viene con ejemplos prácticos, digamos. Entonces traté de combinar ambos aspectos y además que fuera en lo posible de la forma más entendible posible para el lector común, digamos. Porque para cosas especializadas hago paper o hago otros libros. Claro. Entonces el público objetivo de tus dos libros es gente común. Profesionales, así como... profesionales, común y corriente. Incluso he hecho la prueba de fuego porque por lo menos el primer libro lo compraron hasta abogados, incluso con ejemplos prácticos. Abogados y como que entendían bien y como que probaban algunas cosas, están súper entusiasmados. Yo me imagino que hay cosas que no van a entender tan fácilmente, obviamente. Por muy simple que lo haga, igual tenéis que llegar a algún numerito a colocar por ahí, digamos. Pero en general ha sido bien aceptado desde el punto de vista de que parece que se puede entender bien todo. Entonces, en general, el mundo profesional, estudiantes, pregrado, posgrado, y gente del área profesional de diferentes tipos de especialidades. De hecho, diría que los profesionales son los que más lo han comprado ahora, tanto aquí como fuera de Chile. Sí. Una pregunta que voy a refrasear del chat, que me dio curiosidad. B. Mechura dijo algo así como redactar el libro, y me quedó la duda genuina si usaste ChatGPT para escribir algún párrafo o reescribir. Al segundo, es para el más reciente que ya está, no, sí. Ninguno. Lo que pasa es que es el que salió ahora, la versión en inglés. Ahora hace un mes atrás. Y la versión española la lanzamos en noviembre, por eso hay un desfase. Pero la verdad que cuando yo empecé a escribirlo, esta historia interesante, empecé a escribirlo, perdón, cuando terminé de escribirlo, yo quería, dado que casa de rayo, cuchillo, palo, que yo quería por lo menos el prólogo tratar de hacerlo con ChatGPT. El resto es técnico, por mucho que sea técnico, entonces no confío en que una herramienta lo haga automáticamente, me puede generar más problemas como para variar después. Entonces pretendía que el prólogo, por lo menos, que 1 o 2 páginas, lo podía hacer con ChatGPT. Pero la verdad, lo intenté, fue tan chapullero que no decía nada, que al final no pude hacer porque era mi cogote en juego, ¿cachai? Entonces no puedo llegar a lanzar una cuestión que después estoy convencido de eso, digamos. Entonces al final tuve que hacerlo yo. Pero la idea inicial, que era por lo menos una página, hacerlo pero no me convenció el compadre, no lo encontré entre chamullento, genérico, algunas cosas que no calzaban. No, pero hay otro tema interesante. Podía haberle editado, porque uno podría decir, oye, pero modifícalo, es más fácil, te evitas el trabajo. Sí, pero quería mantener mi estilo de explicaciones. Ese tipo de herramientas no puedo por ahora. Y además mantenía un estilo de explicaciones también del otro libro. Tenía un estilo de explicaciones, la forma de cómo te explayas, más o menos, que es un estilo de discurso un poquito diferente, digamos, del clásico técnico, ¿te fijas? Entonces, claro, además, Matías, si anotar demasiado, oye, parece que el prólogo lo hubiera escrito una persona y el otra. Entonces, es como cuando le encargué los trabajos a los estudiantes, se nota cuando se ponen todos de acuerdo, no, esto por semana, y después estamos en el tiempo, bueno, listo, yo cacho al tiro, entonces, obviamente, yo como profesor no podía dar un mal ejemplo, no me convenció. A pesar que el libro era sobre lo que estaba por abajo, era un poco la idea, y se echó, digamos, ya hagamos todo. Ahora, yo sé que esa pregunta puede venir también por el hecho de que yo he visto mucha publicidad y bien engañosa, escribe tu propio libro con ChatGPT, y no, esto es mentira, tú además luz como contenido, pero el resto, si querés que tenga una buena audiencia, que la gente entienda, que sea un estilo, un cierta estructura del discurso que tú escribes, tenés que hacerlo tú. Te puede ayudar, ojo, digamos, no estoy diciendo que es malo, te puede ayudar y te puede ahorrar trabajo, por supuesto, pero en mi caso es no. técnicamente posible, pero al final quedaría malo. Exacto. Yo creo que no hay bueno o malo, sino depende, digamos, del objetivo de cada uno. Sí. ¿Okay? Por ejemplo, mira, te pongo un caso que alguien podría decir, usa una herramienta para eso. Por ejemplo, los ejemplos prácticos tanto de ahora como el primer libro, como está dirigido, como son libros introductorios. Entonces, como introductorio significa un montón de cosas, no solamente en el texto, sino también en los ejemplos. Entonces, un amigo que compró el primer libro, que era después una actualización 2000, dijo, no, pasa que este ejemplo de aplicación, que este código, yo esta página la voy a reducir a 2 líneas. Yo creo que ahí te complicaste, te la regaste. Dije, no, si yo te hubiera escuchado, eso hubiera sido para otro libro. Porque lo que yo quería hacer, que esto sea al alcance de todos. Por tanto, lo que técnicamente a lo mejor efectivamente lo podía hacer en una línea, yo tenía que amplificarlo y hacerlo paso a paso en una página completa para que todos entendieran. Porque una línea solamente lo va a entender el que tiene conocimiento técnico profundo, y eso es lo que no quería. Entonces, aquí es lo que voy. Claro. Seguramente, si tú usas una herramienta como esta, te hacen algunas cosas sin tener algún miramiento de niveles de complejidad. Puede que te ayuden algo, pero obviamente no tenga que ver con nivel de complejidad, y ahí como que te produce el desajuste, y al final el trabajo puede que te salga peor. Entonces, no digo que sea malo o bueno, te puede ayudar, pero obviamente depende cuál es el objetivo de uno. Ahí está la clave del éxito, entre comillas, en términos de que te lea la gente, lo puede entender. Y que de tono cambia de estilo en capítulo por capítulo. Yo uso con no sé cuántos modelos por separado y después los junto. Y ahora que hablas de los capítulos, ¿cuál es la estructura que tiene tu libro? ¿Qué capítulos tiene? ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad de cada uno?
No, está estructurado como, a ver, como los siguientes puntos. Primero, bueno, partimos de lo más general, de lo más genérico posible. Primero con el mundo de la IA, a pesar que la IA es mucho, mucho más antigua, pero como este libro era del LLE, modelo grande de lenguaje, que está dentro del paraguas de procesamiento de lenguaje, le puse contexto de todo el mundo de la IA generativa y de ahí se va bajando. Y de IA generativa, todo esto, después el tema lenguaje, de generativa, porque hay temas también que tienen que ver con imágenes, que no es lo mío. ¿Ya? Y después de eso te voy ayudando a entrar en toda la fundamentación, lo que está detrás de estos famosos grandes modelos de lenguaje, toda la base. Y después ejemplos de modelos de lenguaje. Luego de eso, aplicaciones, varias aplicaciones que uno puede desarrollar, de hecho, hasta con código. Evaluación, cómo evaluar estas cuestiones. Ese es otro mito, porque la gente, no, yo uso ChatGPT y me parece bien en general. No, pues evalúalo por una tarea en particular. Porque yo siempre le digo, te vas a dar cuenta que el resultado no es el que tú piensas. Cuando uno piensa así las cosas generales, claro, todo bonito con un par de casos. Pero la realidad, para llevarlo a un deployment industrial, no podéis confiarte en eso. Pues tenéis que evaluar la tarea específica que tú quieres, como que tú quieres desarrollar. Y después con un montón de consideraciones que tienen que ver con cómo resolvemos los problemas actuales y futuros, los temas de, no sé, las famosas alucinaciones, los temas éticos, etcétera, etcétera. Entonces, en general, como que te va llevando la mano bastante intuitivamente lo que uno se esperaría. Oye, que no sabéis qué es lo que es. Ya, listo. ¿Qué tipo de modelo hay? Esto. Oye, ¿cómo se evalúa? Esto. Oye, dame un ejemplo práctico. Esto. Ya. ¿Y qué se viene a futuro? Esto. Un poco sigue esa estructura, digamos. Y, John, una consulta que mencionaste, que estuve viendo una de tus charlas, por ejemplo, y ahí ajá, hablaba la del Congreso Futuro del 2020, y ahí explicaba un ¿la de poco los ahora? conceptos, sí, la de ahora, ¿La de ahora o la del 2019? De ahora, el la del lenguaje. 2020, sí, que era de Pero conciencia, tuve la que del hacer, 2010. pero tuve que hacerla a la típica Congreso Futuro, porque son, para los que no saben, Congreso Futuro es evento de divulgación científica a todo nivel. Cuando digo a todo nivel, desde el niño chico hasta la abuelita. Entonces, esas charlas sí, hablé del tema, pero a un nivel, si te das cuenta, a pera y manzana. O sea, entendamos para dónde va Justamente, contado con un pajarito, con un lorito, de hecho. Sí, justamente para allá iba mi pregunta, porque igual explicáis en esa charla, que les voy a dejar obviamente los links después para todos los que nos ujú. están escuchando en el Discord y otros lados, pero explicáis súper con pera y manzana, por ejemplo, un poco los Esa es la conceptos de idea. attentions, transformer, Esa es la y me idea. Pero sin imaginé, nombrarlo. Sin sí. nombrarlo, pero diciendo, qué interesante, oye, qué bueno, ya, pues, sí, pero no te nombré nada técnico, porque no es una charla técnica, es una TED Talk en el fondo. ¿Cachai? Ujú. Pero, por ejemplo, acá si yo leyese tu libro, lo voy a encontrar como más o menos en ese nivel de pera manzano, también hay un poquito más de justificación, o no los No, no, no tocáis. más, no más, no más. Es una introducción, pero no tan introducida. Ya, ya, No, no, perfecto. no, 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 no. Es a nivel introductorio, técnico, lo de las charlas de Congreso Futuro, todas en general, no son técnicas. Son introductorias o de proyecciones futuras, etcétera, para todo tipo público, para todo. Entonces, voy a contar una anécdota de eso, que en la versión en español la habíamos lanzado, de este libro que habíamos lanzado en fin de noviembre. Y el Congreso Futuro, no a mí solamente, sino a varios speakers, nos dio la oportunidad que los que teníamos libro podíamos ir con un stand ahí con el vendedor, con el representante nacional, para que vendiera. Ya, entonces, no. Entonces yo, ¿qué me dijeron? Hablé con los representantes nacionales y cuando di mi charla, salí después y me fui al stand donde estaba la persona que nos ayudaba en las ventas y me dijo, profesor, venga para acá porque que quieren que compraron y quieren autógrafo del libro. Ay, yo estaba agachado y de repente siento a alguien que me está tirando así de vuelta. No le meto, una abuelita, estamos hablando de mínimo 90 años y con un carito chiquitito así como de 7 años. Y la abuelita, como que me vio improviso, que, oiga, profesor, sí, lo quería felicitar. ¿De qué? Y yo, no, la charla, súper interesante. ¿Que usted estaba en la charla? Sí, 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 estaba en la segunda fila. ¿Entendió todo? Sí, 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 incluso aquí con mi nieto acá todo, yo le quería comprar el nieto. La responsabilidad que Qué buena. tenía en esto es grandotota, digamos, casi imagina. Entonces uno tiene que estar súper cuidadoso y cómo aplicar las cosas, y las proyecciones, y no inventar, no hacer futurología de cosas ¿no? que la gente se puede empezar a ver loca, imaginarse que uno termina súper responsable con todo eso. Entonces la responsabilidad que hay es explicarle a ese nivel, lo cual es una prueba de fuego también, que decir que si entendió la abuelita, entonces puede entender cualquiera, digamos. Pero está a ese nivel, obviamente, porque está hecho para un público masivo, que es heterogéneo. Entonces, pero interesante porque además te obliga, Matías, y por eso tú te das cuenta, a explicar las cosas a un nivel que generalmente, incluso aunque sea introductorio, pero a nivel profesional, tú no estás acostumbrado. Cambiar totalmente el cómo decir las cosas que incluso introductoriamente pueden ser obvias, pero para el resto de la persona no. ¿Te fijas? Entonces, de hecho, yo diría que en la charla este año
son 15, 20 minutos. Las charlas que he dado técnicas, empresariales, científicas, todo es la que más me costó. Todo el fin de semana, tonteando, me miraba a mi esposa, ¿qué está chuta? Oye, ¿qué te ha costado? Sí, porque tengo que llevar una cuestión lo más sencillo, sin nombrar, obviamente, sin nombrar nada técnico. Es una forma más sencilla para que el resto la pueda hacer. Igual es un buen ejercicio. Yo creo que es más complejo todo eso porque tienes que traducir lo que normalmente tienes en tu mente y con lo que trabajas Exacto. normalmente con otras personas a otro Exacto. lenguaje, un lenguaje más simplificado. Es Exacto. complicado. O sea, y hay otro ingrediente, especialmente en los libros, que tiene relación con lo que preguntaba también Matías, y con el estilo y todo, que estos años de experiencia, a uno, las experiencias sirven para varias cosas. Y una de las cosas tantas que sirve es que de repente, con tanta interacción, yo he trabajado en varias universidades, con estudiantes, haciendo cursos cursos de inteligencia artificial o lenguaje natural por año. ¿Qué es lo que ganáis con eso? No solamente que tú vayas aprendiendo los errores, sino como algo humano, sino que además ya sabes, hasta un cierto punto, cuáles son los enredos, los problemas, las confusiones que alguien tiene en su cabeza, o que va a tener. Por tanto, te adelantáis. Voy a adelantar. Yo me pasaba el primer libro que estaba escribiendo, entonces, si alguien lo tiene por ahí, después se da cuenta que yo incluso tenía fraseos como: yo sé que usted en este momento está pensando en esto, esto, otro, está confundiendo esto es por esto, ¡fa! Y te hago, y ahí que marcando un guapo que dice: chuta, ¿cómo adivinaste que ese era justamente el problema? Este cayó flujo, no es flujo, lo que pasa es experiencia, porque es exactamente. Aunque trato generalmente de hacer las preguntas que yo creo que eso se ha perdido en general en el mundo. La gente se cuestione más que explicarte las cosas per se, en general, que se cuestionen los para qué, los por qué, más que el cómo. Porque a veces el cómo lo puedes entender después. Pero si no te queda claro el qué, el para qué y de dónde, de ahí no te la va a sacar nadie, no vaya a cachar ninguna, digamos. ¿Cachai? Porque sí, porque te vaya a sumar, te enseñan a sumar, pero nadie te dijo: ¿y por qué estáis sumando? No sé, porque puta, este profesor me lo dijo, así, pero ¿por qué lo estás diciendo? Chuta, nunca me había puesto a pensar. Claro, y cuando vayas explicando cosas, para llegar a ese punto en el cual tú querés que la gente lo aprenda o entienda de la forma más intuitiva posible, tenés que ponerte en el lugar del otro y decir: ya, a ver, si estoy explicando esto, ¿con qué alguien que está leyendo en este momento se enredaría, se confundiría? Está con esto, entonces, ok, entonces voy a plantarlo de otra forma. Entonces, es igual toma su tiempo también redactarlo, porque tenés que ir pensando, digamos, en otro estilo, digamos, que no es llegar y vamos tirando nomás el texto, digamos, no, tiene un objetivo detrás, en el fondo. Y una consulta, porque como lo estás explicando, yo vi algunos de los capítulos, ya me queda claro que es menos introductorio que la charla, que es bueno para No, mí. definitivamente. Para mí, porque la pregunta fue un poco autodirigida, como que yo dije, yo siempre quería aprender de attention y esas cosas sin tener que ir a leerme el paper del... Entonces digo, bueno, que alguien me lo explique con un lenguaje que yo entienda, pero que sea como este es como que lo que yo quiero. Por eso hice la pregunta, en el fondo. El tema del Model Evaluation, que hay mencionado un poco, un par de veces, yo creo que yendo a esa parte, de que no se nombra tanto. Por eso quiero que si podéis profundizar un poco qué habláis ahí, porque igual acá todos saben un poco qué es el LLM, ¿cachai? Pero el Model Evaluation, que es como el capítulo 4 que lo vi, dije, me interesa profundizar un poquito. Este tema, en general, la evaluación, salgamos un poco del LLM, sino en general para IA o para sistema en general, yo creo que un tema que especialmente a nivel industrial de negocio ahora se ha pasado por alto, pero heavy. O sea, yo he visto que te venden cosas sin hacer las evaluaciones correspondientes. Están evaluando cualquier caso de mercado. No, porque yo creo, no, le hicimos este piloto a este cliente o que funcionó bien. Para primero, digamos, ¿qué significa que funcione bien? No, que yo tipé y para autoatención de clientes lo probamos un par de veces y funcionó bien, así que lo compró. Y después pasa un día y ya no funciona. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque que una de las cosas quizás como más, entre comillas, tiene su lado bueno y malo, pero más engañadora de tener aplicaciones especialmente conversacionales, de Gemini o otro, es que por dentro, para los que están escuchando, que por dentro el corazoncito, digamos, es un modelo de lenguaje, digamos, que le da todo el insumo. Es que es como pensar en una suerte de plataforma que uno puede hacer un montón de cosas, ¿ya? Pero cada una de esas cosas es una tarea diferente y que se evalúa diferente. Por ejemplo, cuando yo le pido a ChatGPT, ejemplo práctico, le pido a ChatGPT una respuesta a una pregunta versus resúmame este texto, vaya a encontrarme este texto en un documento, las tareas son diametralmente diferentes. O sea, de hecho, esto existía antes, lo que pasa es que se hacía por separado. Digamos, no había un sistema conversacional unificado, se hacía. Y si tú lo revisas, tienen métricas para cada uno de ellos, diferentes. Por eso es importante la evaluación. Por un caso práctico, ¿por qué es relevante y peligroso? Una cosa que está de moda, el nombre técnico, bueno, es la posibilidad que ya estaba de antes, pero que ahora se ha hecho más popular, es que tú puedas, la empresa especialmente, pueden hacer preguntas a documentos y recuperar información de documentos, ¿cierto? Que es un requerimiento bastante usual ahora, hay diferentes enfoques para hacerlo, etcétera.
¿Cómo se evalúa? Este es el punto que quiero hacer, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo se evalúa? Yo he visto un montón de gente que lo que hace y dice, bueno, fácil. Toma ejemplos de preguntas, ve qué es lo que recupera de un documento y le digo, si está o no la respuesta, bien. Si no, mal. ¿Y qué es lo que evalúo después? Sumo todo. Pongo pongo todo en la olla, por decirlo en términos simples, y después digo, ¿cómo le fue? La exactitud, no sé, la junté, no sé, vamos a pensar, 90%. La rajé. Oye, ¿cómo le funcionó? 90% de exactitud, compadre. Pasa un día y te das cuenta que no es tan así. ¿Por qué? Porque la forma de evaluar el modelo, esta tarea en particular, es diferente. No se evalúa el modelo como un todo, se evalúa en tarea específica. Y en ese caso, lo que le pasa a muchas empresas ahora, que tú cuando estás recuperando información de documentos, tú tienes más de una respuesta posible, porque generalmente la pregunta es como modos de búsqueda. ¿Cuántas respuestas posibles de modos de búsqueda tipo Google? Varias. Entonces yo no puedo evaluar en forma binaria. ¿Me explico? O sea, en binaria, ¿está o no está la respuesta que andaba buscando? No, porque la salida es un ranking de respuestas. Como es un ranking, no basta con que alguien me diga que la respuesta está, sino que me diga más o menos, que hay alguna medida simple que me diga algo proporcional a la posición que tiene. Yo esperaría que, por ejemplo, a hacer la analogía con Google, yo esperaría que si me recupera buenas respuestas cuando yo estoy buscando en Google, obviamente las mejores respuestas, las respuestas correctas, estén en las primeras posiciones, ¿me sigue? ¿Correcto? Y que las respuestas más pencas estén al final, no sé cuántas páginas más abajo. Ya, pues. Pero si obviamente yo digo la respuesta correcta a esta pregunta que hice en una empresa, está en la posición número, yo evalúo en forma binaria, está. Por tanto, precisión altísima, falso. Porque según el ranking, digamos, la medida es la peor. Lo mejor que te puede pasar es que siempre esté en la primera posición. Entonces, ahí es importante la evaluación porque no se hace. No se hace porque uno se guía. No sé qué es lo que está pasando por la mente de las personas. Piensan que todo se evalúa de la misma forma y cada uno tiene objetivos diferentes. Como tiene objetivos diferentes, tiene, por así decirlo, métricas o KPI. Estamos hablando de los negocios, KPI totalmente diferentes. El problema con hacerlo mal es que te va a llevar a información errada. Entonces, va a tratar de generalizar una tarea de negocio con cosas que no son generalizables. Por ejemplo, si yo hago una pregunta para recuperar información de un documento y la respuesta correcta siempre está, porque puede que no sé cuántas, 200 posiciones, pero siempre está en la posición número 200, 201, 202, lo más probable es que comercialmente ese prototipo no te va a servir nunca. O sea, la utilidad va a ser cero. Porque va a llegar el cliente, el usuario, por primera vez y va a mirar las primeras posiciones, Matías, y va a decir, aquí no está. Oye, jefe, pero si usted pierde tiempo y navega más abajo, ahí está. Oye, pero es como decirle al de Google, mire, no está en la primera posición. No, pero en la página número 8.000 millones, ahí estaba. Ya, listo, chao, me voy. ¿Te fijáis? Por eso es importante la evaluación. Entonces, generalmente hay un capítulo dedicado, hay muchas más métricas, yo la resumí, un capítulo, María, efectivamente dedicado a evaluación en diferentes aspectos, incluso evaluación de aspectos que tienen que ver con los sesgos, con los aspectos éticos, con la potencia para responder ese tipo de preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en general, en IA, en general, y por año, siempre eso ha sido el pariente pobre, pero cuando se hace el deployment, cuando se lleva al negocio, a la industria, la evaluación es como clave. Y de hecho, lo más paradójico de todo, que los negocios todos hablan, no, es importante, hombre, los KPI, los indicadores, porque si algo no se mide, entonces no sirve. Ya, pues comparé ahora, y como que a todos les viene un blackout. Y todos, como si yo creo que es bueno, yo me tinca que es bueno. Bueno, ¿te tinca? Oye, no hay ningún KPI ahora. Ahora se te olvidó todo. O sea, ahí tenemos un problema grave que hay que cambiar. Hay una pregunta en el chat sobre implementaciones y tu opinión en algunas empresas o gobiernos. ¿Has visto alguna que te llame la atención positivamente? Que no veas que se esté hablando. ¿Alguna implementación de un LLM en cualquier parte que tú creas que es particularmente buena? He visto implementaciones en empresas y en el Estado también. El gobierno el año pasado compró no sé cuántas horas de licencias de ChatGPT para que lo usen en las diferentes reparticiones públicas. Pero en general, así que es interesante que se innove y que se desarrollen aplicaciones para resolver problemas del ámbito público que tengan que ver con servicios hacia el... Pero no he visto nada que me llame mucha atención porque todo es copy-paste de cosas que existen. No he visto, lo cual puede no esté mal, digamos, está bien, digamos, si resuelve el problema, bienvenido sea, digamos. Pero no he visto algo que me diga, wow, así que chuta, esta cuestión deberíamos habernos ganado, no uno, sino 10 premios Nobel, no. Yo creo que todo ha sido de alguna forma, alguna reminiscencia de algo que ya está. Lo que pasa es que después le poní el ingrediente, hemos desarrollado, no hay desarrollado. El copy-pasteo es la cuestión que está usando ahora y está usando los servicios del otro, la Fustan que está en OpenAI o en Meta o lo que sea. Pero así que Claro.
así que sea bruto, quizás eso es lo que falta, digamos, es como el equivalente así como WhatsApp al killer, pero por lo menos a uno no lo ha visto, digamos. Yo he visto harto en lo público, privado, perdiendo de algo. He visto solamente cosas que son adaptadas a lo que está, digamos. Un poco país a la segura, digamos. Ahora, lo que sí, yo creo que eso va a producir, está tiempo ya, un tema que de a poco se está empezando a hablar más y más, es el tema que en estos momentos, a diferencia de lo que pasaba hasta hace 10 años atrás, quizás, ya no podemos disociar lo tecnológico o la aplicación misma de lo regulatorio. Entonces, en este momento, lamentablemente, la implementación le puede pasar la cuenta a lo regulatorio. Entonces, eso va a hacer que de aquí a futuro va a tener que innovar en algo porque no vas a poder llegar a implementar alguna aplicación que use un LLM porque va a violar aspectos de seguridad, va a generar secos que te pueden perjudicar a un cliente o un usuario, o cierto ético, o peor, la famosa mal llamada alucinaciones, los modelos, le va a generar, y ya ha pasado con una empresa, o ha pasado, y ha sufrido demanda, que le generó información falsa. Hasta cuando implementemos nomás, si no ahora, chuta, ¿cómo nos aseguramos que esta cuestión cumple la regulación y que no perjudica a un humano? ¿Por qué dices mal llamada? ¿Cómo la llamarías tú y por qué consideras que está mal? Porque la alucinación, primero, la alucinación es un concepto que lleva a error para la gente común y corriente. Alucinación es un proceso que tiene que ver con lo psicológico, que es un proceso de, por así decirlo, mal funcionamiento del cerebro humano bajo ciertas condiciones, te hace crear cosas que no existen. ¿Ya? Es un concepto que tiene la psicología, eso no lo estoy inventando yo. ¿Cuál es el problema? El concepto de alucinación del LLM es inventado, no existe, es un error que se propaga. Es un error que se propaga tan consistentemente que luce lógico, pero es falso. Juanito compró una enceradora con la que se pegó en la cabeza y que después se tiró del edificio. Pues esto no tiene sentido. No, pero estructuralmente a lo mejor sí. Porque cometió un error en la predicción de las palabras. Y como tú predices, para los que están escuchando, los LLM son básicamente, siempre digo, historias de palabras o loros parlanchines con esteroides. Entonces vas prediciendo. ¿Y qué pasa si realmente te equivocas una palabra que predice? La siguiente va a ser con respecto al error que estaba antes, pero que se conecte de una forma consistente. Por tanto, no existe ese concepto de alucinación como psicología. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo puedo entender cuál es la motivación detrás de haberlo hecho. Es que muchas veces en tecnología pasa que aplicar un concepto, un problema, un error, lo que sea, si usáis el detalle técnico nadie te va a entender. Entonces, si usáis algo más análogo a lo que la gente puede entender, alucinación, ya, ahora sí. Pero también tiene el costo relacionado a Juanita que anda mermelada, cuando le escuchan hablar de alucinación, que se puso creativo. O sea, esto es como lo humano. ¿Y qué piensa? No, señora Juanita, eso no. Es solamente una forma de, ¿cachai? Entonces tiene sus pros y sus contras, porque simplificáis. Sí. Matías, perfecto la explicación, pero por otro lado también puede dispararte los pies, digamos. Pues en el fondo, mucha gente, si no tiene la suficiente conocimiento, suficiente background, se puede empezar a generar una idea que no es, digamos. De hecho, eso pasa con alucinaciones, ya que no existe. Eso es un mal nombre, digamos, puesto, pero entiendo que se puso como para ejemplificar en simple. Y lo otro no existe, que es en materia de debate harto, pero la gente insiste, es lo que se llama el razonamiento automático. Razonamiento automático es una área de la inteligencia artificial que data de los años 60. Y que hay muchos temas de razonamiento automático que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando en los LLM. De hecho, a los que nos están escuchando, hay una prueba muy simple que uno puede hacer. Si uno pudiera desarmar un LLM y que alguien que nos esté escuchando, dígame en qué parte hay una componente que dice esta es la componente que razona, yo le doy y lo nomino, no 10, 20 veces un premio Nobel. No lo va a encontrar. Dice, pero entonces, ¿cómo hace lo que hace? Porque ahí está la gracia a la vez. Estos modelos llegan a un nivel de sofisticación tal. Hay veces que empiezan a generar lo que se llama en matemática un comportamiento complejo. Se empieza a convertir en un sistema adaptivo complejo. ¿Qué significa eso? Que empieza a generar conductas de la maquinita, por así decirlo en simple, sobre las cuales no fue entrenada inicialmente. ¿Cachai? Entonces, como no fue entrenado, como está generando este tipo de conductas que emergen, está generando comportamientos nuevos que no estaban en la versión, digamos, en la versión inicial. Y este comportamiento nuevo puede que conecte cosas que luzcan que está razonando. En realidad no hay una secuencia, una cadena lógica, incluso más. No solamente no hay una cadena lógica robusta, sino que te hacen una pregunta, luce un supuesto razonamiento, inferencia, y hace la misma pregunta después y se los cambia. Un sistema de razonamiento no hace eso, no puede hacer eso. Es sumamente, no va a entrar en detalle porque son detalles técnicos, pero es sumamente consistente. Si yo digo, quiero ir del punto A al punto B en un espacio, en un mall. En términos de razonamiento significa encontrar la secuencia de acciones que me hace llegar del punto A al B. Obviamente las acciones pueden cambiar
¿cierto? Hay un formalismo matemático, de hecho, basado en lo que se llama la lógica, de que puede cambiar si el entorno está cambiando, evidentemente. Tiene una secuencia de pasos, por así decirlo, que son fijos y siempre, y hay un mecanismo que los produce. Ese mecanismo directo en estos modelos no está. Entonces ahí también hay otro tema que quizá es más cuestionable, es mucho más complejo explicarlo, porque son detalles más técnicos. Pero en el caso de las alucinaciones, no, ahí definitivamente ahí el que lo hizo pensó en simplificar, pero por otro lado se fumó uno el bueno y no convidó. Oye, voy a... Y ojo, que todos transmiten con lo mismo, ¿ah? Y todos transmiten con lo mismo, si no es que lo haga uno. Sí, Muchos sí. hacen exactamente lo mismo. Que no tiene una pregunta que tengo una que me quedó ahí dando vuelta con el último tema que sacaste. Bueno, tenía otro, pero me quedé con este porque en las charlas que te escuché unas cosas que yo dije, oh, esto es interesante. Un poco filosófico, a mí me gusta realmente filosofar un poquito, ya que estamos hablando del LLM. En la primera, la del 2019, hablaste algo de conciencia, de la inteligencia artificial. Y en la dos dijiste explícitamente que no, que todavía no tenían conciencia los LLM, siendo que cuando uno conversa con él, No. uno casi que le crees que tiene Sí, conciencia. exacto. Entonces, bueno, había un esquemita que de hecho, si podéis compartir mi pantalla también, Ro. No quiero hablar mucho del esquema tampoco, ni irme en detalle el tema de la conciencia, sino que quiero saber cómo tú un poco irme para el futuro. ¿Cuándo creéis que lo vamos a hacer? Porque en esta charla, me ha gustado caleta esta charla por lo demás, porque son temas como que a mí si bien son como de difusión y todo, para mí me tocan Es un tema del futuro. sí, un poco el futuro, como decir, ya, Claro. ¿y cuándo van a tener conciencia o cuándo van a superar el test de Sí. Turing bien y todo ese tipo de cosas? Entonces, para ti, ¿qué te falta que tenga el LM realmente? Como esto que tú estás diciendo de ya, acá está el componente que razona. ¿Qué es lo que pensáis tú del respecto de cuándo vamos a llegar a ese punto entonces? Primero, bueno, ese es un punto súper importante, Mateo, que ahora, de hecho, el cantinfleo es a nivel internacional. O sea, eso está muy conectado con lo que ahora, a lo mejor, parte de los que nos están escuchando, a lo mejor, no sé si han visto por ahí, el famoso concepto de la AGI, de la inteligencia artificial general. Es inteligencia humana, pero como lo humano, pero lleva las máquinas. El cantinfleo es, pero a nivel. Hasta Elon Musk, no, no, yo creo que en 2 años más estamos listos. El otro compadre envía, no, yo creo que como en 5 años más. Aló. ¿De cuál se tomaron, digamos? O sea, deben saber algo así como el Área 51, bueno. Deben saber algo, digamos, no sabemos, bueno, por algo me perdí. No, pero mira, a ver, el tema. Por eso ahora ha cobrado más importancia, digamos. Pero, obviamente, partiendo de atrás para adelante, los LLM pueden ser por así decirlo, un bloque de construcción, una pieza Lego fundamental para lo que va a venir después. Pero no es eso. Primero, hay que ir a las bases. Primero, lo que está hace del procesamiento realmente inteligente humano y que se lleva a las máquinas, y se hizo así hasta principios de los 2000, básicamente, inteligencia artificial, son los modelos que se llaman modelos de cognición. Modelos de cognición básicamente permiten que un humano o una máquina básicamente pueda realizar un montón de tareas y en base y además procesar memoria a corto plazo, largo plazo, tener sistemas de representación, como lo hacemos los humanos, representación interna, poder realizar tareas de lenguaje o tareas de visión, pero de aquí viene el tema, sin entrenamiento previo, que eso no está pasando en los modelos actuales. No está pasando en los modelos de IA en general, ni siquiera el LM, digamos, sin entrenamiento previo. Y tú dices, no, pero yo lo hago solo. No, hizo solo. Lo que pasa es que es un modelo que está, lo que se llama preentrenado por alguien o algo más. Pero eso no funciona solo. Entonces, hay un modelo de cognición que los modelos LLM, los modelos actuales de lenguaje, no tienen. ¿Ya? Hay algunos sistemas tradicionales que sí lo tienen. Y de hecho, Matías, lo que va a venir en ese aspecto es la unión de 2 tipos de enfoques. Uno, el enfoque que se llama, para los que están escuchando, neuronal, que básicamente es la base de lo que soporta los LLM, y un enfoque que se llama simbólico, o más tradicional de la IA, que estuvo como hasta el 2000 y algo. Y básicamente, primero, en esta etapa, para tratar de hacer algo de cognición que realmente uno pueda establecer cuando la máquina está razonando, tomando decisiones de verdad, y no solamente puro predecir como loro, básicamente, mucho se está viendo que el futuro de esa parte de la cognición viene por el lado de unir ambas cosas. Unir el mundo simbólico, que básicamente está enraizado en modelos matemáticos del tipo lógico, con modelos neuronales. Y de hecho es la razón por la que se llaman modelos neurosimbólicos, que es el futuro en lo que es cognición. Pero, ¿cuál es el tema? Dice, pero si hago la pega muy bien, entonces ahí estoy listo al otro lado, y la conciencia y la cacha la espada, y nos vamos para el otro lado. No, porque los humanos en general tenemos un proceso que está sobre eso, que interactúa con la cognición, que se llama la metacognición. Y metacognición no hay ningún sistema que lo tenga. La clave para inteligencia superior, por así decirlo, o inteligencia humana, incluso artificial, es que tengas metacognición. O sea, voy a poner de la siguiente forma. Maquinita, quiero que cuando entren los clientes al edificio, como está conectada una cámara de video, ¿cierto? Según la foto que le saque al rostro, lo deje pasar o no lo deje pasar. ¿Sí? Una aplicación
reconocimiento facial súper usual. ¿Vale? O sea, primero, no hay procesamiento cognitivo en la mayoría de las aplicaciones actuales, solamente hay predictores o hay sistemas que tienen todo, que clasifican la cara, digamos, ¿cierto? Si hubiera un sistema de metacognición, el sistema no recibiría una orden. El sistema lo que hace es empieza a cuestionar por qué diablo esa orden tengo que hacerla, bajo qué circunstancia y qué es lo que me espera el futuro y por qué me serviría. En metacognición es el nivel más meta, el nivel que está arriba. Por ejemplo, yo podría decir, yo estoy hablando, ustedes me están reconociendo lo que hablo, me están procesando, sin embargo, yo tengo ciertos objetivos comunicacionales a alto nivel. Por tanto, lo que ustedes están viendo es una parte nomás. Si yo logro tener control sobre el estado interno de lo que está pasando arriba, puedo resolver un montón de problemas. De hecho, entonces requiero metacognición. De hecho, es tan así que si uno se empieza a fijar, bueno, lo voy a conectar con temas más banales. Lo que empieza a pasar ahora con las regulaciones es que le empiezan a pasar la cuenta a los modelos de IA más profundos que se llaman hoy día. ¿Por qué? Porque, compadre, no eres transparente. ¿Qué más? Tema ético. Tema de no explicáis las decisiones que estáis tomando. ¿Por qué? Porque te falta lo de arriba. ¿Cachai? Porque estáis, claro, te fuiste demasiado al chancho que sí eres más robusto, pero por otro lado dejaste de ser un poquito caja blanca y ahora sale muy caja negra. ¿Cachai? Entonces lo que hace la metacognición humana básicamente es tratar de tener mecanismos que te permitan tener control interno sobre lo que haces, por qué lo haces y para qué lo que haces. Una máquina normal no tiene ningún control interno. Dirá, pero ¿cómo yo le digo lo que tiene que hacer? Sí, po. Si tú le dices quémese, se quema, po. Pero si hubiera metacognición no se va a quemar porque sabe que hay una intención por detrás y que va en contra de sus propios principios. Que en ciertos aspectos se puede, hasta si tú lo escuchas ahí, Matías, se puede perder así. Pero esto es mucho más profundo en el fondo. Entonces, el nivel de metacognición es lo que se requiere para, entre otras cosas, para lograr inteligencia artificial general, la AGI, que tanto se habla y tanto se canta internacional. Por eso mismo es que el famoso, para los que quizás no saben y no están escuchando, cuando diseñaron los primeros sistemas de IA prácticos en los 50, o por lo menos las primeras, uno de los test clásicos de, entre comillas, de probar la inteligencia de una máquina es el test de Turing. Pero el test de Turing es súper cuestionable a esta altura, porque un test que se puede hackear fácilmente. Puede lograr tener un loro parlanchín que te achunta la pregunta y tú lo engañas y le crees que es inteligente. Y de hecho, primero salió el test de Turing. Turing, a propósito, los que nos están escuchando, es un matemático famoso que ya falleció, el padre de la computación y padre de la IA británica. Y diseñó este test que se llama el test de limitación. ¿Ya? En el fondo, que el truco es cómo logro engañar a la persona sin le creer que soy un humano. Si logro confundirlo, me considero que tengo éxito en el fondo. Pues actualmente, y no actualmente, bien atrás es fácil de hacer. ¿Cuál es el problema? Que después de eso apareció algo que sí tiene sentido con lo cognitivo, con lo metacognitivo. Otro filósofo, John Searle, es filósofo norteamericano, que creó un contraargumento al test de Turing, y es el famoso argumento, el contraargumento de la habitación china. Lo que dijo Searle, dijo, ok, a ver, sigamos la misma lógica del test de Turing. El test de Turing es pues una caja tonta que responde tontamente. O depende de cómo tú le hagas las preguntas. Y John Searle dijo, imaginemos que tenemos una cajita que nosotros queremos usarla para traducir de inglés a chino o de español a chino, porque puso chino un lenguaje que no pudiéramos entender fácilmente. Estaba hecho a propósito. Entonces dijo, yo voy a poner una máquina que traduzca de español a chino. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar yo? Seguramente mi mensaje en español, y por dentro lo que pueda ver es que es un tipo que está con un montón de enciclopedias, libros, y traduciendo como loco, y me da la respuesta en chino. El cuestionamiento de Searle fue, el que está dentro no está entendiendo ni jota lo que está pasando. No hay cognición, no hay metacognición. Lo único que hicimos es le pasamos toda la información disponible para que él fuera capaz de traducir, que es un poco lo que está pasando actualmente. Con eso respondo a la pregunta también que hacía inicialmente Matías. Entonces, obviamente hay todo un cuento mayor, porque no solamente, porque uno podría decir, y a mí quieto, por tal que resuelva el problema. Sí, pero imagínate que con tal que resolvamos el problema, ocupamos la misma estrategia, diagnósticos médicos, y diagnosticamos un cáncer de mama a una mujer, un cáncer de próstata que no es exactamente preciso. Ya, explícame, ¿cómo llegaste a eso? No sé, pero llegué. No podéis, pues necesitáis tener un nivel de explicación que requiere una cognición mayor que un sistema normal no lo tiene. Entonces, no solamente consideraciones filosóficas y futuristas, sino consideraciones prácticas, digamos. De hecho, como te decía inicialmente, hay varios aspectos que ahora están tocados en las regulaciones, que no se cumplen, las empresas tienen que tratar de resolverlo, pero lo más irrisorio es que están tratando de resolverlo con los mismos modelos que tenemos, y eso es imposible, tenéis que subir al siguiente nivel. El LLM, si bien es cierto, es una base, es la pieza Lego, cosa muy interesante, pero obviamente lo que digo no es suficiente, no es que esté malo, no es suficiente. Necesitáis varias piezas Lego más para resolver los problemas. Ahora, si llegamos a que el LLM, por conclusión, después de 50 años más, era suficiente, mejor nos pegamos contra la pared y mejor nos vamos de este planeta. Quiere decir que como humanos funcionamos como loro parlanchín. Cero procesamiento, cero cognición, da lo mismo. Yo soy un loro parlanchín, que sería como rara la conclusión humana. O sea,
estaríamos con diazepam toda la semana, weón, cuestionándonos, weón. Oiga, eso me llegaba, weón, no para nada. Y yo pensaba que era un humano inteligente, weón. Y bueno, desde tu punto de vista, ¿cuándo ¿No? crees que llegaría la inteligencia artificial en Ágil. general? Ujú. No, yo creo que para resolver eso, te pueden vender la pomada muchas empresas internacionales, especialmente, que en tanto años, todo lo que sea, porque te pueden engañar haciéndote creer que lo que es la AGI. Pero en realidad, para resolverla, pueden tardar muchos años, porque hay que resolver problemas fundamentales de la inteligencia y la cognición. Si no es un tema de, no, vamos a encontrar una aplicación que OpenAI la va a vender. De hecho, dicho sea de paso, hay que tener cuidado. Muy buena pregunta. Esa porque hace meses atrás me tocó hacer una charla en un evento que se llama la Hackathon de AI, que está auspiciada también por OpenAI. Un personaje de OpenAI a Chile lo hicieron aquí en el edificio de la Cámara de Construcción en Las Condes. Y me tocaba hacer mi speaker en un momento, y 2 charlas antes había un tipo del área comercial de OpenAI, no es que yo escuché, estaba en la slide. Decía, en estos meses vamos a empezar a ofrecer servicios de AGI. Entonces te decía, a ver, para el tonteo, compadre. O sea, lo más probable que es lo que ellos quieren entender, lo que te quieren vender, en el fondo, porque cada uno inventa la tecnología con el significado que quiere. Pero obviamente eso engaña a la gente porque como te digo, Chris, hay que resolver problemas más fundamentales, digamos, de cognitivos, biológicos, digamos, matemáticos, computacionales, hay muchos problemas masivos que se requieren. Entonces yo creo que esto va a tardar mucho, estamos muy lejos todavía, digamos. Y todo el resto básicamente va a ser más de lo mismo en el fondo por ahora. Y el resto, si alguien te lo dice, una empresa grande te lo dice, porque está tratando de diferenciarse en el mercado. Mismo, no, compadre, el próximo año te ofrecemos ágil. Y en tu celular, güey, como, no lo tenía en el reloj nomás por tiempo nomás. No, yo creo que eso es muchos años más, porque el problema es hablando seriamente, ¿no? Porque es una aplicación y que eso no, usa inteligencia Y- extraterrestre, güey. sí. ¿Y cómo lo Pero- vaya a negar? Pero ¿cómo ves que están utilizando esa definición como una definición marketera, comercial, de poder posicionarse y vender productos? Muy marketera, muy Pero comercial. ¿cómo ves los próximos 3 años que sean las aplicaciones que ocupen inteligencia artificial? Porque hemos visto una evolución gradual del uso del LLM con ciertas capacidades y ciertos usos que, que posiblemente puedan reemplazar ciertos procesos que actualmente se hacen y que finalmente para el gerente, para el CEO, el director es como, me da lo mismo si ágil o no ágil, a mí me resuelve el problema poder reemplazar personas y ejecutar un proceso. Que lo hace una persona o lo hace la máquina. Me da lo mismo si tiene sentimiento o si se cuestiona cosas. Porque tú quieres que sea más productivo, en el fondo, claro. Yo creo que ahí hay un tema importante, porque estamos dando esto que es súper interesante, pensar en el futuro y el tema ágil, otros temas más, metacognición, ágil, todo el cuento. Pero el tema es el siguiente, déjame hacer una bajada realista para empresas, para el sector público, todo. Hay una dicotomía súper importante que está pasando en la cuenta a empresas que las va, entre comillas, a frenar. Porque sí, como partimos al comienzo digamos, esta discusión, pensando en los sistemas públicos, hay que pensar también con la mirada a futuro, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y si bien es cierto, hay muchos problemas que resolver, como decíamos, el tema es que hay problemas, entre comillas, prácticos que no tenemos resueltos ahora y que están haciendo fracasar o por lo menos ralentizar las empresas. Uno de ellos es el compliance de las regulaciones. Y para hacer el compliance necesitáis no solamente desarrollar tecnología, desarrollar nuevos métodos que te permitan hacerlo. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, en este momento empezó a funcionar, hace algunos meses atrás, gradualmente la primera regulación del mundo, que es la europea, ¿ya? Que pone restricciones infernales para las empresas en términos regulatorios. Por ejemplo, en términos de tener cosas que sean más explicables, comportamiento ético, reducir los sesgos. Eso te impone un foco importantísimo para la empresa para dedicarse a resolver esos problemas si quería hacer los negocios. No sacáis nada con tanto nada, que lo que vea, digamos lo que sea, en cierto momento, la comunidad te está diciendo, compadre, usted aquí no puede entrar, no puede hacer negocio si no cumple con todo esto. De hecho, dicho sea de paso, por lo menos hasta hace un mes atrás, hayan aparecido más, 3 empresas dieron paso atrás en Europa: Meta y Spotify, porque consideraron que estaba demasiado sobreregulado y a ellos no les convenía para el negocio, obviamente, digamos, porque quieren preocuparse de eso también. Hay una preocupación, sobre todo en Europa y Chile, que sigue los lineamientos europeos, y Europa siempre ha sido conservador en las protecciones, pero ha sido la Unión Europea, los países que lo componen, se han estancado en crecimiento en comparación con Estados Unidos y China. O sea, la regulación puede venir y no puede bloquear el desarrollo, pero otros países que no tengan este bloqueo se van a disparar en el desarrollo, porque van a ocupar esta herramienta sana exponencial, van a llegar a otro nivel y Europa va a quedar atrás y nosotros también.
siendo un Sí, país sí, subdesarrollado. sí, no. Súper buen punto, punto que María, de hecho, sí, no, me estaba recordando, no sé, ustedes vieron, lo pueden googlear por ahí si queréis, María. Hay una noticia que me encantó, digamos, que sintetiza todo lo que dijo Chris en una frase, que apareció en el New York Times y después lo tradujeron en español, que decía el titular así, decía, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Es el estado mundial. ¿Ok? Entonces, es como la respuesta a lo que tú me estás preguntando desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Geopolítico, más que nada. Pero, ¿cuál es el tema de todo eso? Un pequeño detalle, que quienes han bypaseado el tema, a ver, lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Yo creo que ellos fueron un Y poco la para la tan isla mira, niña. dicen en el chat. Y la tan mira. Claro, claro, exacto, exacto, exacto. Es muy lejos de la realidad, pues, no es de la realidad. Oye, pero ¿qué pasó? Para mantener lo que tú decías, que es súper buen punto, los gringos en eso han sido súper astutos porque no estaban mucho en la regulación todavía, tenían otro foco, y ellos también, por otro lado, no quieren desincentivar la innovación, donde han sido importantes, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente en su propuesta regulatoria, es que establecieron un mínimo, un DELPE, cosa que hay que regular, de regulación mínima, y el resto es autorregulación. Pero llegate a pasar, te llegáis a pasar por la punta, las penas del infierno o cárcel. Como ya pasó en un montón de otros casos clásicos de, ¿cierto? De emprendedores que dejaron la embarrada y después lo acusaron y están en la cárcel ahora, partiendo Elizabeth Holmes en Silicon Valley. En ese sentido son muy astutos. El caso europeo, claro, ahí sobre regular y está el chancho. Y fíjate, y claro, que en ese caso te puede ayudar en la innovación, Chris. Pero, detalle, el mercado europeo es un mercado grande. Entonces, si no haces compliance, tú puedes estar innovando todo lo que queráis, o sea, tenés que hacerlo, digamos, o sea, por tu cuenta. Pero hasta los chinos que se habían metido en la regulación por donde querían, hace poco tiempo sacaron, oye, chiquillo, ahora sí nosotros vamos a respetar, tenemos una propuesta. ¡Uy, qué fantástico! El padre Gustavo, estos compadres. No, no es el padre Gustavo. Lo que pasa, lamentablemente, tenía un cliente importante de Europa y para meterte, oye, podéis saber todo lo que tenemos, podéis seguirlo haciendo, obviamente. Pero si no estés cumpliendo, no estés resolviendo los problemas para cumplir con estas regulaciones, la tapa se escuchó en chimparón. Entonces los tipos se están dando cuenta que tienen en el fondo que tiene que haber un buen trade-off, en el fondo, en que sigamos innovando, pero por otro lado, oye, si no estamos cumpliendo esto, estamos sonados. Por eso, cuando yo leí este artículo, me encontré súper interesante porque era más fiel reflejo de lo que está pasando ahora y para dónde va el Pero, futuro en términos de foco que tiene cada país, digamos. sí. O sea, pero China va a tener su producto dedicado a Europa, si lo permite o no, pero Bien. van a seguir innovando y desarrollando y Sí, ocupando por supuesto. esa Bueno, tecnología lo para que pasa es que, diferenciarse. claro, lo que pasa es que además yo creo que a los chinos hay que sacarle un poco de la línea normal porque los tipos llegan a hacer la cuestión, le interesa un rábano, si afecta a gente o no, llega, lo hacen, total, son en O sea, ese sentido. De pueden hecho, avanzar de mucho hecho, más rápido por eso. exacto, pero por ejemplo, no sé si ustedes saben, después la pueden, ahí, están los documentos, en la Regulación Europea, dentro de los riesgos que determina las diferentes dimensiones de la regulación, lo ético, etcétera, etcétera, hay un apartado que tiene que ver con las prohibiciones. Y una de las prohibiciones que me llamó la atención la otra vez tenía que ver con, por ejemplo, que no puede haber sistemas que te monitoreen y que no sé si esta es la palabra, pero disculpa si me equivoco, que te monitoreen o te traqueen o te manipulen comportamiento una sala de clases a nivel de educación. Y que era exactamente lo que estaban haciendo los chinos años atrás, ¿se acuerdan? Ponían camarita por toda la escuela, te podían detectar el estado de ánimo de todos los cabros chicos, tenían monitoreado todo. Esa es como un gran hermano. Y ahora le dijeron, o sea, de hecho, esa regulación no está pensada en Europa, está pensada para ustedes, porque Europa no pasa eso. Entonces, claro, ahí en el fondo siempre es un tema, es cómo combino bien el potencial de innovación por un lado y por otro lado, digamos no pasarte 10 ciudades, digamos, ¿cachai? Eso vaya a generar impacto negativo en la gente, digamos, ¿verdad? Como no solamente un Eh, niño del colegio, sino todo. Es un tema con la complicado, re- es un tema complicado a nivel alto. pero mencionaste un impacto negativo para las personas dado la regulación o la No, falta de no, y para regulación. el revés. Claro, claro, pero por otro lado tampoco quiere decir regulemos todo lo que hay que regular, pues de hecho yo me opongo a eso. O sea, de hecho, la sobreregulación no es buena, ¿te fijas? Pero yo digo, cuando se usan el miramiento o regulación, ¿te fijas? Pero el concepto que ocupo yo siempre es de que un poco también yo creo que en Chile, en la propuesta regulatoria que todavía está en el Congreso, todavía no se ha aprobado, ¿ya? Saca harto de la propuesta europea. ¿Ya? Y la propuesta europea regula bastante las herramientas o los sistemas más que los usos. Y yo creo que eso encuentra un peligro. ¿Por qué? Porque tú dices, por ejemplo, yo hago la analogía, un cuchillo. El cuchillo es súper bueno, nos sirve para un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que hay gente criminal, enferma en mate, que lo usa para hacer daño, para matar, por supuesto.
pero tú no puedes regular el cuchillo. Tú lo que tienes que regular son los usos inadecuados del cuchillo que puede perjudicar a las personas. Entonces, ahí está el fin de la asunto. Desde que ahí se te ponía a regular todo lo que hay por ahí por desconocimiento. Voy a regular todas las herramientas, compadre. Compadre, estamos mal, pues las herramientas van cambiando, las tecnologías van cambiando, pero puede que los usos se mantengan. Pues, ¿te fijas? Sí, una pregunta conectando lo que estábamos hablando al principio, que nosotros miremos a la Unión Europea para dictar nuestras Ujú. leyes, eso es bueno, ¿no? Es como el ejemplo anterior, es como me traigo el de Harvard para que me diga lo que tengo que hacer sin pensar lo que queremos Muy como buena país pregunta. y lo que necesitamos. Sí, de hecho, en la propuesta chilena tomó una parte importante de la Unión Europea y otra parte de la OCDE. Pero cuando porque a mí me tocó analizarla, yo no soy abogado, pero me tocó analizarla en un grupo multidisciplinario que estaba, y le preguntábamos a gente que estuvo a cargo, oye, pero sacaron de la Unión Europea. No, no, sí, también de la OCDE. Pues la OCDE le sacó de la Unión Europea. Entonces, es como que todos los caminos conducen a Roma, digamos. Bueno, para responder tu pregunta, yo creo que es bueno guiarse por buenas prácticas probadas en otros lados, entre comillas. No se nos tiene que olvidar que, y tú ponías un punto súper importante, que en general la Unión Europea ha tenido como una estrategia súper protectora, súper general, lo años, no solamente para tecnología, para todo. Y de hecho, dicho sea paso, o sea, que nos está escuchando, dígame, en las 30 empresas más importantes del mundo, el ranking, ¿cuáles son empresas de tecnología europeas de vanguardia que están ahí? Yo vi dos hace poco tiempo. SAP, conocida en el mundo de los ERP de negocio, y otra empresa, no me acuerdo el nombre, que era una de Países Bajos, una de comunicaciones, que era una sigla, no me acuerdo. Nada más. Eso es lo que ha producido poner tanto pero. Entonces, yo creo que yo lo que había hecho, que tú tomes las mejores prácticas y las adecues a la realidad nuestra, porque la gente se lo vio un pequeño detalle, entre otros. La Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo a 27 países. Nosotros somos un país y planteando algo que se hizo para 27, que tiene una lógica totalmente diferente, re diferente, aspectos de defensa críticos totalmente diferentes a las puertas de una guerra que tenemos al lado, Ucrania-Rusia, entre otros. Y aquí digamos, no, copiamos igual, no más total. Sí, hay cosas que son más o menos universales, ¿cachai? Aspectos de regulatorios de ética, algunos riesgos, de transparencia, perfecto, pero hay cosas que no podéis llegar y copiar. Eso. Además, considerando que si estáis tratando de potenciar un país que es chico como Chile para liderar también en esto, por lo menos en la región, no le podéis empezar a colocar palito al principio, pues, compadre, digamos, por lo menos darle algún respiro, digamos, ¿cachai? ¿No? Pero lo que hemos visto varios, que es una regulación que es importante que haya, pero hemos visto que al hacer esta copia sin adecuarlo a la realidad, básicamente hay un riesgo alto de castigar al ecosistema nacional en términos de innovación, emprendimiento, ¿no? y empresas en general. Yo creo que la mayoría no se ha dado cuenta o no se la leí, es la verdad el cuento, lo cual también es humano. O sea, si tú me decís, oye, ¿tú cachás la ley de pesca? No, en realidad no me interesa, habrá alguien que la lea. Pero en este caso Oye, es como importante. Hace rato estoy tratando de decir algunas dudas que están en el público, así que voy a Sí, cortar sí, sí, aquí. por supuesto, Sí, sí, sí. profesor. Primero una F. Torres. Dice, quedé metido. ¿Qué slide cuando dijiste sobre la hackathon? Cuando hablaste de... Estaban tratando de Sí. vender. Que si alguien tiene el video, por ahí lo Aquí, puede claro. ver, porque está grabado. De hecho, hay una slide, pero me acuerdo que estaba en fondo, una slide común y corriente, fondo blanco. Estaba en la mañana del día sábado. Ojo, porque la hackathon fue la charla fue el día sábado. Y hay un tipo que es representante de OpenAI que puso el servicio de AGI, que estaba en la slide. Ya, En la ok. mañana del día sábado. Como de cuando fue. Vea lo importante que está en el video. Si lo puedes buscar, genial, claro. Igual el largo video, porque son hasta horas de charla ese día, digamos. Sí, y la otra es una que en un comienzo no entendí bien. Preguntan, ¿qué opinan sobre las llamadas habilidades emergentes? Siento que últimamente están entrenando modelos cada vez más grandes sin pensar mucho en los diminishing return. Busqué que era habilidades emergentes y ¿De qué estamos son... hablando? ¿Cómo? Es un sistema complejo. A Sí. ver, era lo que yo decía cuando tú entrenas un modelo, sea lenguaje o no, y que llegan a un punto en el cual el comportamiento que estás generando no es un comportamiento en el cual tú lo hayas entrenado en los niveles inferiores. Surge conectando piezas más básicas. Y eso será en varios aspectos de sistemas naturales y artificiales. De hecho, uno podría decir que el sistema de transporte tiene una conducta emergente. El sistema biológico, de hecho, viene del biológico, es un sistema que tiene una conducta emergente, o sea, donde el resultado del comportamiento global es que la interacción compleja en las partes más simples. Incluso uno podría decir, el hecho de que yo camine, en realidad no estoy caminando, caminar es un rótulo que uno coloca como humano, algo que le enseñaron, pero en el fondo lo que estoy haciendo yo es mover articulaciones, ¿cierto? Músculo,
piezas, etcétera, etcétera, que con el tiempo aprenda a ajustar y da el efecto que estoy caminando. Entonces, esa es una conducta compleja. Ahora, eso es lo que se da en algunos modelos de lenguaje, que llega a un punto de que está generando ciertos comportamientos complejos. Pero también la parte que no es tan buena, que actualmente estamos llegando a un plató, que de eso no pasáis, no pasáis, no pasáis. Porque gente demasiado fanática, casi ideológicamente, pensó, vamos dándole más complejidad, más complejidad, más complejidad, y seguro que va a ser mejor. Eso, bueno, hasta cierto punto, hasta hace meses atrás. De hecho, es más, no me crean, vean las últimas actualizaciones de los modelos que ha generado OpenAI y otros proveedores. Vean dónde está el valor agregado. No están las habilidades nuevas, están las cosas extras. Ya le vamos a poner estos prompts, ahora le vamos a poner multimodalidad, le vamos a poner esto otro, pero en lo fundamental, el core, que la otra vez tuve una discusión con alguien en las redes sociales que yo le decía que no ha avanzado en el core fundamental, no ha avanzado en 2022, pero ¿cómo se han aparecido estos modelos? No me entendían. Que en lo fundamental, en el corazón, no ha cambiado. Lo que hemos visto cambio básicamente en la periferia, en el fondo. Y eso es lo que le pasaba un poco a la emergencia, que si bien es cierto, tiene esa capacidad de generar comportamientos nuevos para los cuales no se lo había entrenado en los niveles más básicos, también se está llegando a un plató, por un lado. Y por otro lado, Rolfo, quizás lo más preocupante que hay que tener cuidado, y eso es clave para la pregunta que estaban haciendo, que eso es súper arriesgado, porque te puede estar generando un comportamiento de algo, digamos, que es totalmente falso y no me doy cuenta. El hecho que yo, digamos, que no sé, que alguien me responda, ¿cómo construir una bomba? A lo mejor nadie se lo enseñó. No, pero lo puede generar. Pero ahora eso está limitado. Está filtrado de alguna forma. ¿Te fijas? Igual existe una posibilidad que pase algo y que no, o sea, que haya un plato, realmente hay una explosión, porque a eso están apostando con la siguiente iteración de modelos, porque se están construyendo clústeres gigantes que necesitan plantas nucleares para, con la última tecnología de NVIDIA, donde apuntan Ya. donde el principio base es que en verdad esto escala con más datos, entre más grandes. Ah, Ya el súper buen modelo, punto, porque esto va a sí. escalar. Entonces, como que hay una apuesta por eso. Eso puede darnos el mismo modelo un poco mejor o dando algo sorprendente con estos mismos sistemas complejos que surgen, que sea algo como realmente que nos acerque hacia el futuro. Podría pasar uno o lo otro. Sí, súper buen tema. De hecho, el tema del escalamiento no es mucho. A ver, el tema del escalamiento es real, en el sentido de que se supone que la lógica es que a medida que yo escalo más, puede empezar a mejorar el comportamiento, los sistemas que sean, este otro. Digamos. Pero en este caso, la guerra, digamos, la guerra no es construir más plantas y más sistemas que te ayuden a correr todas estas cosas por escalamiento, sino, por ejemplo, para hacerlo más eficiente, incluso manteniendo el mismo rendimiento, o para competir en menos tiempo con lo otro, que es diferente, que es exactamente lo que está pasando incluso con la lógica de los data centers, que necesitáis almacenar, necesitáis procesar, necesitáis nube, data center, etcétera, etcétera, y no estáis pasando la barrera. Estamos hablando de este momento, estamos hablando de 19 de noviembre de 2020, no estáis pasando la barrera. Lo que estáis haciendo básicamente es hacer más eficiente lo que ya estabais haciendo, para que, por ejemplo, comercialmente sea uso más masivo, y no sé, que lo voy a llevar a un celular, pero con las mismas capacidades, no con más. Porque el celular implica otras restricciones desde el punto de vista de no solamente escalabilidad, sino eficiencia, modelos que sean más pequeños, que te caigan, que no te chupen tanta memoria. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que estamos ahí, estamos en otras discusiones que se están dando ahora, y que de hecho, en ese sentido, como que el escalamiento per se llegó a su límite, digamos. Y el resto de las cosas está Esto ahí, igual básicamente, lo se me dudo. olvidaba. Además, un tema ambiental. ¿Cómo optimizáis para uso para que no te perjudique el medio ambiente? Entre paréntesis, que es un tema jodido actualmente, digamos. Te está echando un montón Pero, de energía, está generando un montón sí, de contaminantes. Entonces, también va por ahí. pero igual lo dudo, que haya un plató y no se esté enfocando en seguir escalando los modelos. Yo creo que al menos las próximas iteraciones que veamos cuando salgan los grandes upgrades de los modelos, estoy seguro que están apuntando al escalamiento por tamaño y quieren ver algo... ¿Qué dices tú eso? ¿En base a ¿Cómo? qué? ¿Tú dices en base a qué eso? Escuchando, por ejemplo, a este chico, al Dario Ujú, el CEO de, también, no sé, ujú, el más Sam Altman, que podemos discutir de ujú, que están vendiendo, ¿cierto?, ujú. comercialmente su imagen, pero escuchándolos da la impresión de que, bueno, yo no sé, no tengo el expertise, pero de que están apuntando a tener un modelo mucho más grande y que Yo creo que un punto súper importante es que yo creo que le pasa a mucha gente. Dice, Dana, ¿crees que uno percibe que es lo que le pasa a mucha gente? Porque es lo que te está diciendo el éxito del mensaje de ellos. Digamos. Porque primero, tenéis que pensar comercialmente que están tratando de marcar una diferencia, competir.
tanto puedes inventar una cantidad de cosas por tumbo, y de hecho así lo han hecho, digamos. Pero lo que, Elon Musk, sí, ¿sí? pero lo que menciono no es una mentira, sino que realmente con el poder de cómputo y escalar los modelos No, por se han supuesto, logrado claro, beneficios. Entonces, no, por no es supuesto. algo como alocado pensar de que, no, ahora este es el número y no hay nada más después de esto. Lo que pasa es ¿Por que, qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué te asegura a ti de que ahora con los 400 billones de parámetros, 800, no sé, 700 billones, ya, es suficiente? Y ya no hay más que porque ganar sobre ya, escalamiento. ok, ya te caché el punto ya. Súper buen punto. No, porque en realidad esto no se resuelve con más parámetros, porque nunca ha sido un problema de parámetros. Ha sido básicamente, a ver, si uno va a la historia de esto, todo lo que está detrás de la tecnología que estamos usando actualmente, de LLM, no, técnico, digamos, pero básicamente surgió prácticamente experimentalmente. Casi así, perdón, más que experimentalmente. Casi así por accidente. Por accidente también nadie le podía explicar por qué funcionaba como funciona. Y por la misma lógica que ahora todos están tratando de para allá, para acá, pero están tratando de estrujar lo mismo que no tiene base científica ninguna, en absoluto. O sea, en la lógica que permanece con el mismo paradigma. Bajo ese mismo paradigma no tiene lógica por ningún lado, ni el punto de vista del lenguaje, ni el punto de vista, nada. Yo creo que al que tenéis que mirar, o en general la gente nos está escuchando, tiene que mirar que ha sido un experto mundial, que ha sido súper quisquilloso con esto, y que él está dando con el palo al gato y que de hecho te está diciendo a cada rato que tú lo compares con tú me estás nombrando, que además no son especialistas, partiendo por el más. Y este tipo es un especialista. Está diciendo el cambio fundamental no va a venir por estar haciendo lo mismo que estás haciendo, lo da con fundamento, con todas sus letras, que es el Jan LeCun, el de como director de IA de premio. Vale, Sí, escúchalo a él. sí lo sigo y yo estoy escuchando a los que oponen lo que él menciona. No, yo Cometí un creo error, que sí, Leo Elon Musk, pero ahí ya como que me perdí un poquito esa idea, pero el tipo es el experto mundial, digamos. o sea, también el Darío Amodoy también es experto en lo que hace. Y bueno, vamos a ver, o sea, en un año más, a ver las consecuencias de la próxima iteración de Ya. modelo y ahí podemos No, lo conversar que de pasa es que, nuevo sí, y lo que analizar, pasa es que, ¿verdad?, lo que pasa, qué Chris, funcionó y qué no funcionó. pasa que privada funciona, o sea, con estos temas en general, yo creo que es un súper buen punto que dijiste. La empresa privada, especialmente la gringa, funciona con una lógica totalmente diferente como el avance científico-tecnológico en general, y ya se está dando pruebas de ello. Y una de las cosas diferentes es que no es necesario ver a prueba y error cómo va a funcionar el futuro. Si tú entiendes cómo está fundamentado todo, es básicamente lo que te está diciendo Charles Leclerc. Dice, mire, bajo esta lógica y bajo estos principios, esta cuestión no va para ningún lado. Y el resto te van a inflar, te van a poner N cosas, y yo ya no escucho ya Eh, es como una cuestión ya de Pero, ideología. Yo no escucho a Elon Musk porque, primero, es un tipo manipulador, pero segundo, no es experto, y el que te menciono es un experto mundial que desarrolló los métodos que los otros, dices expertos, están usando. Entonces, para mí, ahí hay como hay diferencia entre quién tiene la base y quién está a cargo de una empresa o quién está a cargo de un proyecto de innovación ahora, es totalmente diferente, digamos. ¿Fíjate? Y lo otro diferente es que, como te decía, si estamos en la lógica de tratar de reinventar la pólvora con los mismos modelos, eso está probado, hasta probado científicamente, y no va a ningún lado. O sea, no necesitáis invertir tanto tiempo para pensar, veamos qué es lo que va a pasar, que es lo que piensa mucha gente, porque en realidad no están así. Lo que pasa es que la empresa de este tipo, de este calibre, te ha hecho pensar que es así, pero eso es falso, digamos, porque todo tiene su lógica. De hecho, estaba leyendo, y eso lo recomiendo, a lo mejor Matías lo puede poner por ahí, una de las cosas que no solamente avala esto, además de lo de Khan y muchos otros trabajos, es que hay un artículo de la revista Nature, revista científica, y que también es un tema que callampean bastante las empresas estas tecnológicas, donde prueba cómo en los últimos años la disrupción en el mundo, la disrupción e innovación ha ido bajando, incluso considerando que la cantidad de producción científica ha ido incrementando. Busca por disruption in science. pero Chris, siguiendo, Chris, ¿cómo? disculpa Chris, que nos está quedando poco tiempo y quiero Sí. tomar unos temas. Que si no, no, son unos temas Ya, ok. aparte igual. Mucho de la gente que nos escucha, y aprovechando un poco tu conocimiento de estos magíster, yo tenía mucha curiosidad por saber, por ejemplo, si los temas que tú planteas del LLM, por ejemplo, siempre nos pregunta, hay gente que se está sumando recién a esta ola, ya digamos como de Data Science, nosotros iniciamos mucho antes, pero ¿qué tan importante te parece conocer, por ejemplo, los temas del LLM? Tú que venís del magíster, y a mí me parecía muy relevante tu formación, digamos que del director del programa magíster, creándolo en ese tiempo. Ya. Entonces, mucha gente nos pregunta siempre, oye, hay que meterse a bootcamp, ¿cómo aprendo? Necesito aprender LLM. ¿Cómo, tu opinión de experto en ese tema, qué considera en realidad?
que es necesario saber esto, es mejor irse a la base, en realidad este es el tema de moda, más que nada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque nos preguntan mucho y la Ujú, verdad que como ujú. dirige un magíster en el fondo y nos Sí, preguntan qué sí. será mejor estudiar o no, esa es como un poco la pregunta. Ya, esta es la pregunta más compleja hoy día que me ha dicho. Porque digo un magíster, pero no voy a decir, vaya al magíster, no. Porque creo que la respuesta es mucho más amplia. Porque depende del nivel que tú quieres lograr. Si quieres lograr un nivel que posicionarte como alguien que desarrolla, versus alguien que está metido en el aspecto más científico académico, o alguien que quiere entender las bases para después desarrollar otras cosas, la lógica del entrenamiento o la formación es totalmente diferente. Seguramente para alguien que está metido en el día a día y que está desarrollando alguna aplicación, cosas así, quizá, a pesar que tiene su femole, obviamente, que le digáis no sea lo mismo tratar si no entendiste de dónde viene, lo importante es que lo use, ahí está. Sí, puede que sea lógico, pero por eso es importante donde los bootcamp, creo yo, que son una buena herramienta, pero no son una formación integral, obviamente, no es un programa. ¿Cachai? Son cosas, son entrenamientos para cosas súper puntuales, que si necesito son buenos, pero son para cosas puntuales que uno no puede extrapolar, ya que está hablando con el LLM, no puede generar una conducta compleja a partir de eso, porque está pensado para roles súper específicos. Y el problema, porque yo esto he escuchado a diario de repente, especialmente en la aplicación, en el ámbito empresarial, que no necesito saber cómo funciona porque lo importante es que funcionó. Eso lo he escuchado no una, sino 1000 veces. El problema que estáis generando un montón de problemas que no saben cómo resolverlo, porque nunca entendiste de dónde venía. Primero, ¿cierto? Hay mucho, ahora nombrar dos. Primero es, ya se grave. Segundo, si ahora quiere hacer, y si entrara a regir la regulación aquí en Chile, como lo hizo Europa, y si no cachaste de dónde venía ahí, o sea, difícil que vaya a hacer el compliance de la regulación, ¿me explico? Porque si no entendiste cómo está pasando lo que está pasando, o sea, no entendiste nada, entonces difícilmente puedes resolver el problema. Entonces, obviamente también está la otra dimensión, la que te decía, que oye, yo quiero construir la aplicación y punto para que me haga esto, lo evalúo y chao. Y para eso puedes hacer bootcamp, puedes tomar un diplomado, puedes tomar un curso, puedes ver un libro, hay material disponible en internet, o sea, ni varias, pero lo que yo he visto, y esto yo me salgo para ser lo más imparcial del mundo, ¿ah? Me salgo de mi rol como director de un programa. Me salgo un rol, porque estaba en varias universidades, así que tengo misiones diferentes ahí. Yo siempre digo a la gente es que, primero, es para qué quiere hacer. Porque si es para aprender algo en particular, algo puntual, un bootcamp o un curso puntual te puede servir, digamos. Si hay algo más complejo que involucra mucho más elementos, necesitáis tener una base para que, obviamente, para que puedas entender lo que estáis usando, lo que estáis aplicando después, digamos, definitivamente, digamos. Entonces, cuando de repente veo gente que quiere un programa para hacer poco más, para lanzar un cohete a la luna, le digo, no, está en el programa equivocado, en el fondo, obviamente. Necesitáis otra herramienta, digamos, de otro nivel, digamos. ¿Te fijáis? Pero yo creo que, a ver, y ahí está conectado con lo primero que hablamos cuando comenzamos el podcast, con el tema digamos, nuestro sistema. Sí, tan buenos los diplomados, tan buenos los magísteres, tan buenos los buscan, todo bien. Pero todavía estamos pensando en la lógica de, ya, esto que está, listo, hay que agarrarse. Ah, me lo cambiaron, chuta, hay que cambiarse lo otro. Quieren cambiar, hay que cambiarse lo otro. Entonces seguimos con esa lógica, no vamos pues, nunca a ser como muy proactivo, ni tampoco vamos a liderar muchas cosas demasiado importantes. Para haber casos excepcionales, por supuesto, como en todos lados, digamos. Estoy hablando en forma sistemática, ¿cachai? Entonces, estamos dándonos vueltas en la misma lógica también. De hecho otra vez, justamente una señora en una charla que yo estaba dando, me preguntaba, tenía que ver con esto, digamos. Decía, oye, pero profesor, ¿cómo lo hago si están apareciendo tantas cosas nuevas? ¿Y cómo uno queda al tanto de todo? Si es un mar de cosas. Cuando uno entiende, María, o en general, para los que están escuchando, uno entiende las cosas, los fundamentos que están por detrás, te das cuenta de algo súper irrisorio. No son, ya que estamos hablando del LM, no son chorros mil LM. Son básicamente en esencia, no sé, 7 tipos. El resto es todo una adaptación, una copia. Y si entendí esos 5, 6, 7, no sé cuántos tipos, no tenéis que entender los 1000, no sé cuántos que hay disponibles, porque tenéis la lógica. Y esto es muy similar a lo que ocurre, voy a ir a un plano más terrenal, a lo que existe con conocer o no conocer los diferentes lenguajes de programación. En lenguajes de programación hay miles, necesito conocerlos todos. No, hay gente que se vuelve loca, ¿no? Y compiten así como que tiene zapato nuevo. ¿Cuántos lenguajes domináis? 10, y tú 20, te gané. No, pues, ¿será relevante eso en realidad para resolver un problema? Entonces, claro, volviendo al tema del podcast, si tomáis un curso para aprender un lenguaje o aprender un modelo, lo que sea, sí, pero te va a cambiar la moda y viene otro, entonces, ¿fue económicamente rentable? Sí, para el momento puede que sí, pero puede que si tenéis la mirada más a largo plazo, te decís, chuta, en realidad mejor me conviene entender
los fundamentos, con casos prácticos, etcétera, etcétera, cosa que me permita adaptarme, Matías, más rápidamente a lo que venga, digamos, ¿te fijas? Por ejemplo, mira, te voy a poner un caso concreto, ahora sí, con el tema magíster que yo dijo. Una temática que se empezó a dar mucho ahora, que yo les comentaba antes, que es donde va el futuro de los modelos neurosimbólicos, que combina modelos neuronales, que se llaman técnicamente, con modelos simbólicos, basados generalmente en lógica. Y el magíster, una de las tantas cosas que le enseñamos a la gente, profesionales de la industria, es modelos simbólicos y también modelos neuronales. Entonces, la otra vez llegó un tipo que había egresado hace tiempo. Oye, John, yo creo que necesita actualizar el programa porque hay temas nuevos que han aparecido. ¿Cómo cuál? No, estos temas, modelos neurosimbólicos. ¿Tú hiciste el curso 1? Sí. ¿Hiciste el curso 2? Ajá, sí, que no me acuerdo. Sí, parece que sí. Ah, ya, pues lo sabéis. Pues. Ah, sí, que tengo que recuperar el material. Lo sabes. Tenemos las bases para que lo hicieran. Otra cosa que de repente tenéis que mezclarlo, sumarlo, etcétera, etcétera, pero tenéis la base, te fijas, ¿no? Entonces, porque si no, Matías, sea bootcamp o más diplomado, lo que sea, te volvís loco. Te volvís loco, o sea, no, digamos, no podéis dar cuenta de todo lo que está pasando, aunque seáis el experto, los expertos. Bueno, los expertos a nivel mundial están además enfocados a su investigación, están generando temas nuevos, entonces tienen otra lógica. Ellos no están preocupados de vamos a aprender a manejar el nuevo auto, no, van a construir el auto, digamos, no a manejarlo. Digamos. Yo creo que ahí depende del objetivo que tenga cada uno. Yo creo, como te digo, no hay ni bueno ni malo per se, es un poco cuál es el objetivo que tú quieres seguir como profesional, digamos. Puede que por un caso puntual que te quería actualizar con un tema súper específico del bootcamp, está bien, pero puede que si quieres esta formación más integral que te permita adaptarte más rápidamente a todo lo que viene, a menos que queráis tomar 1000 bootcamp por año, digamos, puede que no vaya a ser como lo más atractivo económicamente, ¿te fijas? Entonces hay caso. Ojo, y esto va a ser súper imparcial. Hay gente que yo mismo, dado esta pregunta, pero llevado Sí. a otro ángulo diferente, cuando viene el magíster y tengo las entrevistas con ellos, un poco trato de decir por qué viene el programa, les pregunto, ¿por qué vienen acá? Muchas veces, no con el tema, no porque quería tomar un podcast y encontré el magíster, no, a veces son otro tipo de cosas. Yo mismo les digo, compadre, no te metas a esto. Yo que estoy acá con el programa y me queda mirando con cara. Podemos censurar eso después, por si acaso. Ah, es súper bueno ser honesto con eso. ¿Cachai? No, porque después a lo mejor vaya a estar, no sé, excepcional, no sé, pues estoy pasando el rollo, puede que no, digamos. Pero en el fondo le trato de poner la expectativa, cosa que la gente sepa bien a qué lo que va y a qué es lo que no va, digamos. Porque también uno es responsable, te fijas, ¿no? Si se mete después, ¿a qué le echa la culpa? El John me dijo, el John me recomendó. Ah, ya, chuta. Pero uno tiene que ser pero ahora más que nunca hay muchas alternativas, así que yo creo que ahí no hay una bala de oro que resuelva el problema, digamos. Ya estamos en la hora, tenemos que ir cerrando de a poco, haciendo como un Se pequeño pasó resumen. volando. Sí. Gracias por. O sea, dijiste que te tenías que ir antes, pero al final te quedaste más. pero se Gracias pasó, por el bueno. tiempo. Sí, tranquilo. Entonces, como resumen, para los que llegaron al final, hoy hablamos con John sobre sobre política, sobre un montón de cosas en verdad, sobre Geopolítica, en educación. realidad, para que no se confundan, digamos. Sí. Y si es que quieren ver la repetición o si es que quieren ver el comienzo, lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Ahí está en el chat, está el canal de YouTube. Y en el canal de Discord se pueden unir y hacer preguntas para después. O sea, no sé si John esté activo durante ese canal, pero nos pueden hacer preguntas a nosotros y después quizá algunas las transmitimos o hablar de muchas otras cosas. Podemos poner memes también. Normalmente hacemos una sección de memes, pero ahora la relegamos hasta el final porque no queríamos cortar la discusión, aprovechar el tiempo. Y recuerden que estamos aquí todos los martes, de 7 a 9 de la noche, hora chilena, o sea, UTC-3 actualmente. Para terminar, si tuvieses que resumir como lo más importante que la gente se debería llevar de este stream, en tu opinión, John, ¿qué sería? Yo me tomaría harto de lo que estaba comentando al final Matías, digamos. Yo creo que una parte fundamental de todo lo que estamos viviendo en términos de tecnológicos y tantas cosas nuevas que van a seguir apareciendo, que básicamente tiene que ver con el hecho de que la gente se alfabetice, que en los niveles que sea, que se meta en el tema, que trate de aprender. No estoy diciendo que trate de aprender como experto, como especialista mundial de premio Nobel, no, pero por lo menos que se meta en los temas porque quería llegar a otro punto que también resumen, que meterse a estos temas es lo único que puede ayudar a desmitificar. Y lo que está pasando ahora, hay un bombardeo mediático extremadamente importante en términos no solamente de IA, sino de tecnología. Y a veces incluso a los expertos los pilla, los deja mal parados y no detectan que hay algo que no es tan así como está pasando. Entonces, yo creo que por eso es importante por lo menos alfabetizarse, que la gente que se meta, que vea fuentes oficiales,
no, las redes sociales no son fuentes oficiales, opinamos cosas nosotros, pues tiene que hacerse ver con las fuentes que realmente corresponden y no lo que dijo tal persona, porque si fuera por lo que dijo estaríamos plagados de expertos. Entonces yo diría eso, yo creo que, digamos, meterse en los temas, digamos, tratar de entender, por lo menos a nivel de usuario, tratar de entender la implicancia, tratar de ver cómo esto nos está o nos puede impactar a futuro, tanto positiva como negativamente. Y lo más importante, yo sé que siempre hay riesgo y hay temores, pero cuando uno se empieza a involucrar en temas, esos temores o esos miedos de alguna forma se empiezan a reducir. No quiero decir que solo los miedos sean falsos, no, pero obviamente entre uno más se va compenetrando los temas, empieza a entender más las cosas y empieza a darse cuenta de que ya, claro, efectivamente tenemos temas que preocuparnos, pero no son los que me están contando todos los que yo veo por ahí, grandes CEO importantes, etcétera, etcétera. Y solamente quería terminar con esto, solamente para ejemplificar esto que estaba diciendo, para que la gente se meta y entienda de lo que es la lógica geopolítica, a propósito de los temores, todas estas cosas, digamos, que se anuncian por todos lados. Ustedes se acuerdan que, bueno, el presidente Biden ha sacado 2 órdenes ejecutivas en IA, donde el tema de seguridad nacional y defensa como piedra angular. ¿Ah? Y dentro de esa orden ejecutiva, no sé si ustedes vieron el año pasado, 1 o 2 veces, tuvo una reunión con los de las empresas de tecnología más importantes en la Casa Blanca. Estaba la gente de Google, Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se juntaron? Después los que están escuchando lo pueden googlear, esto solamente lo voy a comentar muy rápidamente nomás para terminar esto. Se juntaron debe haber sido como mitad de año más o menos, si no me equivoco, por ahí, para juntar que por favor, regule lo que está pasando, porque se nos está escapando de las manos. Eso apareció en los medios más importantes, internacionales. Entonces, ¿por qué digo que es importante la gente de fuentes oficiales, que no se dejen engatusar, por lo que sea, etcétera, etcétera? Porque en esta lógica también de la geopolítica hay, no mucho, demasiados intereses creados. Y cuando uno ve eso y después ve el resto del comportamiento, o sea, uno no se lleva una foto, ni tampoco la aparece en la noticia. Hay varias cosas que están pasando alrededor. Se da cuenta, Rodolfo, que hay la siguiente lógica. Yo siempre la otra vez estaba en un evento con otro especialista, le decía, y todos decían lo mismo, todos concordamos exactamente lo mismo. Es decir, para el que está escuchando, cuando este grupo de expertos, perdón, este grupo CEO se acercó al presidente Biden para regular, entonces yo le decía, yo les voy a traducir en español lo que significa eso. Eso significa, papito Estado, pensaba que estaba casi solo. Ahora me está saliendo demasiada competencia. Por favor, ¿me podía ayudar a poner barreras para que la gente lo que estoy haciendo? Eso, especialmente en el mercado norteamericano, no es novedad. Nada así que se me ocurrió así como eso ha pasado en los últimos 40 años. Acá, y siempre obviamente trato de poner palito obviamente para entorpecer, para que entre más competencia, especialmente cuando me di cuenta que había un buen negocio. Dicho sea de paso, acuérdense que OpenAI era open, y como que se le acabó lo... Entonces, nuevamente, cuando la gente se empieza a meter en tratar de entender para desmitificar cosas, se da cuenta que tras muchas cosas que están pasando, hay una lógica que a veces yo entiendo que no es tan fácil de entender, porque hay que ver la película completa y no sacar la foto. Tenéis que entender la conducta completa. Digamos. Sin ir más lejos. Otro ejemplo patético. Digamos. El año pasado, la mayoría se lo creyó. Medios internacionales. La famosa carta de los... ¿Se acuerdan? De la pausa 6 meses, liderada por el amigo Musk. Yo lo dije en redes, después lo Sí, dije en la pausa en la eso investigación es de un inteligencia. blufeo porque está manipulado por el amigo Musk, rey de la manipulación. No, no puede ser, mira, si firmaron unos tipos conocidos la carta. Ese es un blufeo porque el tipo está acostumbrado a hacerlo así. Lo hizo con las criptomonedas, después lo hizo con Twitter, entre otros. ¿Qué pasó? Se dio la carta, creo que fue en marzo, si no me equivoco, pero la pueden googlear. En marzo, un mes después, un poquito más de un mes, no años, un mes después, salió pillado. Más. Y salió pillado por sus propios diarios locales, digamos, norteamericanos, digamos, ¿cierto? Dijo, ¿qué había pasado? Pues el tipo estaba tratando de potenciar su propio emprendimiento. La empresa XAI, XAI, por lo que están escuchando. Entonces, claro, bajo la lógica esa, y tú no entiendes cómo ha funcionado este tipo de perfiles, uno dice, bueno, ¿por qué hizo eso? Fácil, poco. Si yo voy a sacar un negocio y estoy viendo que tengo un montón de competencia, como diablo le digo, paren, no puedo decirlo directamente. Como hago entonces, empiezo a generar toda una campaña, obviamente, y como el tipo mediático, una campaña que la llevan los medios, oye, en realidad es verdad, esa esta cuestión se me escapó de las manos, hay que parar un poquito, ¿para qué? Para que me dejen avanzar a mi hijo. Bueno, por eso es importante la alfabetización, y ese es el mensaje que quería dejar, por eso es importante que la gente se meta y tenga mucho cuidado con las fuentes que lee y con los personajes que sigue. Ojo con eso también. Yo diría que igual lo más importante es eso quería terminar con ese ejemplo geopolítico. Bueno, muchas gracias, John, y muchas gracias Gracias a por usted. por todo lo que hablamos hoy y también a todos los que nos estuvieron viendo. Y si es que están viendo esto en YouTube, denle like y subscribe si les interesa este contenido para que les salga más contenido similar. Recuerden que pueden seguir a John en su LinkedIn. Lo puse en el chat, lo voy a poner igual en el YouTube, va a estar en la descripción.
No me sigan en cualquier duda. Twitter ni en Instagram, porque Instagram lo uso para poner puros chistes y otras fotos. ¿Quién es el más serio? Digamos? Bueno, y nos vemos la próxima semana a la misma hora, martes a las 7. Y la próxima semana nos toca tendencias. Vamos a hablar de noticias que en este último tiempo, en meses, porque hace tiempo que no hemos hecho un recuento de las noticias que han estado pasando. Eso sería todo. Muchas gracias Cambiar el por video. por tu tiempo. Me faltó, sí, unas 2 horas de discusión porque hay cosas que estoy de acuerdo, que me gustaría profundizar, y otras que no estoy de acuerdo y me gustaría seguir Súper. discutiendo porque tener un punto de vista distinto es súper válido Sí, pues. porque nadie Sí, sabe el obvio, futuro, obvio que sí. solamente Obvio. podemos hacer predicciones. Oye, muchas Ya, gracias. chiquillos. Yo también Dale. quería darte las gracias, muy interesante la discusión, tu conocimiento. Fue un gusto tenerte acá. Obviamente nos faltaron 5 horas, no 2, así que, pero para mí fue un gusto en verdad tenerte aquí, por tenerte aquí. Así que también yo voy a dejar No, los un gusto, links y vi las discusiones con... Qué bueno que la he pasado bien. Voy a dejar también tu charla, obviamente. Yo la vi, recomiendo la de Eso sí. conciencia. A mí esa me gustó mucho en particular. La otra, obviamente, la conocí un poco más, lo LLM, por formación. No Esa era otra tan una nueva. buena. La otra era bien filosófica hasta cierto punto. Entonces, me gustó mucho. Y la sección de links útiles de Discord. Sí. Johnny, ¿vas a decir algo? En la hora que nos coloqué links y Eso sería todo, entonces. No, pero oye, primero buen punto que decía Chris también, que un poco más allá que de repente hay cosas que están pasando aquí, pero desacuerdo. Yo creo que lo más importante, y un poco comentario de Matías, yo lo que siempre he sentido en los medios, cuando hay entrevistas o cuando hago posteo, es que yo siempre digo, la gente no me tiene que creer a mí nada, ni a mí, ni a ningún otro especialista. Lo que Claro. tiene que hacer es pensar por sí mismo. Yo solamente, u otros que hemos estado años en esto, les damos, esto son las bases, compadre. Esto es. Ustedes razonen por sí mismos. De hecho, a mí me encargaron en el comentario, oye, hice el comentario tal, en tal noticia, oye, te encuentro toda la razón, me parece súper bien. No me encontré la razón, hombre, cuestióname, obviamente, porque si no, en base a este mismo círculo vicioso, es que de repente inundan en forma masiva los callan peo. Esa es la cuestión de que le creía, cualquier que está hablando, puedo ser yo hoy día y mañana más, lo que sea. Entonces yo creo que es importante recuperar eso que hemos perdido, que es la visión más crítica, digamos, y hacer las preguntas adecuadas, digamos. Yo creo que con toda la tecnología a veces hemos perdido las cosas como más básicas, digamos, de cuestionarse. Digamos. De hecho, otra vez un amigo me dijo que yo posteé un mensaje a partir de una noticia que apareció, era no falsa, pero un poquito engañadora, de un medio internacional. Y el tipo me dijo, me envió un mensaje, porque yo conozco, me envió un mensaje y me dijo, qué bueno, tú lo puedes hacer como eres experto. Le dije, para, ven, mira la noticia. Listo. Haz clic. Listo. Léela. Claro, ahí está. No necesitáis ser experto, saber leer. Tengo tiempo, ya, ese es otro problema. Pues no es necesario ser experto. Así. Sí. Ya, chiquillos, un gusto conversar con ustedes. Faltó tiempo. Eso es bueno, sí, pues otra cosa que todo suena lateado. Es un buen problema. Tanto el reloj y ya queda terminada esta weá. Siempre un buen problema ese. Entonces ahora Ese es el buen problema. vamos a cortar Que estén bien, el cuídense. stream. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos los que 10 escucharon, segundos. participaron y denle like, subscribe, que quiero ir después. Te lo voy a decir por stream desde ahora. Después Qué bueno, qué ponga bueno. comentario. Ya, adiós. Déjenos ahí sus comentarios. Adiós.